he estado en obras muchísimo tiempo como personal de proyectos, ¿no? Eh, entonces, la idea más o menos es cubrir estos objetivos con este curso, ¿no? Primero, conocer los procesos básicos para la gestión de la calidad. Eso lo vamos a hacer hoy día. Hoy día vamos a hacer un repaso de los procesos básicos, que son tres nada más. Algunos hablan de un cuarto proceso, ya lo comentaremos. Eh, Luego, brindar herramientas para realizar aseguramiento y control con éxito. Todas las sesiones que vienen vamos a hablar de esto bastante y, repito, orientado a las principales partidas que encontramos en edificaciones, ¿no? Llámese estructuras, llámese movimiento de tierra, llámese instalaciones, acabados. Y también brindar pautas para el manejo del dossier de calidad, que toda obra cuando comienza con las mejores expectativas, es el paraíso, yo siempre digo, pero luego del paraíso pasamos por el purgatorio y luego por el infierno. O sea, hacemos al revés de lo que dice la comedia de Dante Alighieri, ¿no? Comenzamos en el paraíso, pero terminamos en el infierno cuando hacemos una mala administración del dossier de calidad y en la última sesión brindaremos todas las pautas al respecto. Y seguramente ahí ustedes, más que preguntas teóricas, me van a contar lo que les está pasando en sus obras, porque siempre me sucede, ¿no? En general, con todos los temas de calidad, las preguntas, más que preguntas de tipo académica, resultan siendo consultas de asesoramiento, porque les está pasando algo en sus obras y quieren que se les brinde una pauta de cómo resolverlo. Por mi parte, no hay ningún problema. Justamente la idea es esa, ¿no? De darles a ustedes herramientas, pautas, información que pueda ser de utilidad, ¿no? Entonces, no tengan ningún problema en hacerme sus preguntas. Efectivamente, bueno, esto lo voy a pasar muy rápido. Yo soy ingeniero civil de la UNI y bueno, egresé ya hace poco más de 20 años, ¿no? Y ahí nomás me inserté de alguna forma al sector construcción y luego a gestión de la calidad, precisamente, comencé como supervisor y me especialicé en sistemas integrados de gestión, o sea, en calidad, en seguridad y medio ambiente. También soy especialista en seguridad y medio ambiente como ingeniero civil, principalmente en construcción, pero también he estado en otros sectores como minería, como industria, por ejemplo, ¿no? Tengo una maestría que me permite ser docente universitario. En este momento soy docente en dos universidades en Lima. Yo resido en la ciudad de Lima. Y bueno, tengo a mi cargo el Instituto de Dirección de la Construcción, que es una institución con la cual asesoramos a empresas constructoras justamente en temas de gestión de proyectos, sobre todo en gestión de calidad, gestión de seguridad, medio ambiente y otros aspectos más. Así que les invito a que preparen todas las consultas, toda la batería de interrogantes que ustedes tengan, aprovechen esta oportunidad y todas las que vienen, para que con mi conocimiento y experiencia en estos años ganados, yo pueda absolver esas inquietudes. En la sesión de hoy, bueno, son 6 sesiones, ¿no? Ya lo han comentado. Vamos a desarrollar los procesos básicos para la gestión de la calidad, que básicamente son tres. Ahí ya aparece un resumen, ¿no? En la imagen, pero no se preocupen, vamos a hablar con detalle cada uno de ellos. Yo imagino que hasta el primer receso vamos a hablar de la planificación de la calidad y seguramente después de eso cubriremos aseguramiento y control, que son procesos que siempre van de la mano, ¿no? Ustedes habrán escuchado mucho de repente se busca posición, se busca ingeniero QA/QC para proyecto, ¿no? Como oportunidad laboral. ¿De dónde viene esa palabra QA/QC o esa frase? Bueno, es un acrónimo, mejor dicho. Viene de una frase en inglés, ¿no? El Quality Assurance, Quality Control, que significa justamente aseguramiento y control de la calidad. Pero siempre se olvidan de la parte de planificación, como si no fuera parte de la gestión de la calidad, y eso es algo que a mí siempre me preocupa. ¿Y por qué digo que me preocupa? Porque a mí me ha tocado ser evidentemente jefe responsable de calidad de proyectos diversos, de envergadura, incluso he tenido alguna experiencia en el extranjero, en México más precisamente, y efectivamente me encuentro con ingenieros que se especializan aparentemente, ¿no? En calidad como aseguramiento y control, pero luego cuando les pido hacer la planificación, elaborar un plan de calidad, no saben cómo hacerlo. La parte de redacción, la parte de pensar, la parte de tomar decisiones en gabinete, tratan de evitarla porque realmente no la dominan. Dominan más lo que se hace en campo, en almacén, en talleres, pero no tanto en la parte de gabinete. Y algo que necesito que ustedes, digamos, tengan en cuenta es que el especialista en calidad tiene que ser especialista en todos los procesos, en los tres procesos de gestión, tanto en la planificación, el seguimiento y control. No puede ser especialista solamente en una parte, ¿no? Porque entonces no eres un verdadero especialista.
eres un especialista, entre comillas, un especialista a medias, y se trata de formar especialistas, pero completos. Por eso es que en esta primera sesión vamos a abordar los tres procesos a continuación. Bueno, hay bastante información que he puesto, hay un montón de información. Voy a tratar de ser bastante ágil para poder cubrirlo, ¿no? Siempre hago esta pregunta. eh, ¿Por qué se debe gestionar la calidad en los proyectos de construcción? Y es un poco lo que dije en la introducción, ¿verdad? Que los proyectos de construcción, eh, digamos, cuando ya llegan al final, cerca de la entrega, ya el proceso de verificación y control debería ser la confirmación de que esa obra está bien hecha. Pero muchas veces termina convirtiéndose en una pesadilla porque empiezan a encontrarse todos los errores, todos los vicios ocultos. Y a veces desde antes de la entrega, ¿no? Lo cual es mejor, pero igual no deja de ser preocupante porque significa que se han cometido errores en el proceso constructivo, que la gestión de la calidad justamente debería haberlos evitado. O sea, la gestión de la calidad no significa encontrar el error, significa evitarlo. Es decir, hacer un trabajo previo a la realización de procesos constructivos en campo. Y también durante y después, ¿no? La gestión es completa, es el antes, el durante y después. Toda gestión siempre tiene ese componente de antes, durante y después, un componente preventivo y un componente de implementación y reporte. Si no, no es gestión, pues, ¿no? Toda gestión es preventiva. Si la gestión no comienza poniendo en práctica actividades o procesos preventivos, entonces no es gestión. Y aquel gestor que no hace labor preventiva y que solamente aparece para encontrar el error, tampoco es un gestor, pues, ¿no? Entonces, esa es la gran pelea que a veces yo tengo con mis colegas, que muchos se dicen ser gestores, ¿no? Pero no hacen nada para prevenir los sucesos no deseados en una obra, ¿no? Los retrasos, la mala calidad de la obra, los accidentes, los impactos ambientales, y etcétera, ¿no? Los conflictos con el cliente, los conflictos con la población, también son sucesos no deseados. Y no se hace nada por evitarlo. Entonces, ¿eso qué significa? Que no se está haciendo labor preventiva. Pero vamos a cerrarnos en calidad, ¿no? Porque la gestión de un proyecto es muy amplia. A ver, esta noche hay 50 personas conectadas, más o menos, ¿no? Quitando a los que somos anfitriones o confitriones. Están Adán, Adriana, está Alicia, Anthony, está Will Arroyo, está Betsy Blas, está nuestro amigo CZ, Carlos H., Carlos Holguín, Carmen, César, ¿quién más está? Edgar, Eduardo. Yo me gusta decirles por su nombre porque de esa manera los invito a que puedan participar, ¿no? En el momento que corresponda. Está Gemma, Lee, Gerson, Gilbert, Helbert, Herbert, Ildefonso. Ah, bueno, Ildefonso, tú esta debe ser su apellido. Iván, JC, Mena, Jennifer, Joel, Joel Carguayanqui también, Joel Norabuena, hay tres Joel, Jorge Quispe, José Daniel, Lady, Liliana, Marilyn, Aníbal Mendoza, Miriam, el señor Montoya, o señora tal vez, no sé. Paola, también está recursos humanos. Uy, muchachos, ha entrado recursos humanos, así que tengan cuidado con lo que digan. Está nuestro amigo Romario, Ronald, Rubén, está Samsung SM, muy bien. Está Santos, está User y User 11510. Se encuentra también Valeria, Yamelina, Victorio, Wilber, Wilmer, Jan, Franco. Muy bien, bienvenidos a todos, estimados. Los invito a hacer preguntas en el momento que corresponda, ¿ya? Sigamos revisando el material que hemos previsto. A ver, miren esta belleza. Miren lo que está ahí. A ver, ¿qué opinan, estimados? Nuestro amigo Montoya es Giovanni Francesco. Muy bien, Giovanni, buenas noches. ¿Qué opinan, estimados? Pueden opinar en el chat, ¿ah? Yo los voy a leer, ¿ya? Para hacer preguntas, ahí sí vamos a hacerlo según ha indicado nuestro anfitrión, ¿no? Siguiendo el orden que está establecido. Pero si quieren hacer comentarios o participar, háganlo en el chat, estimados. Usemos las herramientas que la plataforma Zoom nos ofrece, ¿no? Buenas noches, Ronald. Miren esa belleza que está en pantalla, ¿no? Y esto es típico de proyectos tipo autoconstrucción, pero también es parte de la construcción, o sea, no podemos dejarlo de lado, no podemos sacarlo en análisis, ¿no? De ninguna manera.
Entonces son cosas que hacemos, evidentemente, significan que hay un tremendo descuido y a veces cuando la obra es todavía más importante, una obra vial sería muy rara que se haga pues por autoconstrucción, ¿no? Una obra vial normalmente sí implica todo un proyecto desde el inicio. Y miren con todo esto que parece ser fisuras que han sido reparadas de alguna manera. Digo de alguna manera porque sabrá Dios cómo está también reparado, ¿no? Y que ya de por sí, desde el punto de vista estético, ya implica un problema, ¿no? Y hablando de infraestructura vial, miren esto que una aberración, dice Eduardo, una falta de control. Sí, bueno, un poquito drástico en el término, pero sí, o sea, al final es eso, ¿no? Ya, ¿para qué endulzar la cosa, ¿no? ¿Para qué dorar la píldora, no? Mejor hablar como se tiene que decir las cosas. Y acá te presento otra, mira, este angostamiento de la vía, ¿no? En vez de proponer una solución de ingeniería, lo que se hace es acomodarse a lo que el terreno nos indica, ¿no? ¿Qué es la ingeniería si no es la ciencia aplicada para dar solución, ¿no? En este caso, a los problemas de infraestructura. Entonces acá no hay ingeniería, pues, evidentemente, ¿no? La persona que ha diseñado y construido esto no se puede llamar ingeniero, ¿no? Es demasiado nombre llamarse ingeniero. Como por ejemplo acá, ¿no? Bueno, esto también debe ser pues, de autoconstrucción, que duda cabe, ¿no? Esto debe haberlo armado la propia familia, a lo mucho con apoyo del maestrito del barrio, ¿no? Una vivienda antisísmica han querido hacer de repente. Pero por supuesto, esto no tiene nada de ingenieril, ¿no? Y si no tiene nada de ingenieril, no tiene nada pues de calidad, ¿no? Y acá también es típico de esos proyectos, ¿no? De viviendas unifamiliares en donde se rompen estructuras a diestra y siniestra para colocar las instalaciones. ¿Por qué? Porque no estuvo previsto, porque de repente ni siquiera tiene planos de diseño. Y evidentemente ni siquiera se hizo una compatibilización, ¿no? Entonces, ya estos son los problemas que van apareciendo cuando se hace inspección, verificación de los trabajos en campo y que evidentemente nos dicen, o sea, como son síntomas de que no ha habido gestión, pues ya les dije que toda gestión es preventiva, o sea, prever esta cosa que hemos visto y no lo han hecho, no lo han puesto en práctica. Es evidente que ha habido una ausencia de gestión, ¿no? Una ausencia de mecanismos preventivos y eso no puede ocurrir. Para las personas bueno, con motivo de este curso vayan a recibir el material que yo he preparado, ahí les he dejado este enlace. Es un enlace a una publicación de Paula Echeverri, una profesional que nos habla sobre errores constructivos, ¿no? Y gestión de la calidad. Entonces ahí yo recomendaría que cuando tengan este material le den un clic y puedan acceder, ¿no? A esa publicación, la lean, porque siempre es bueno complementar lo que se ve en clase con algunas publicaciones adicionales, ¿no? Em, Cuando hablamos de calidad se nos viene a la mente de repente muchas palabritas. Ustedes varios están así tal vez ahorita. Que ISO 9001, que TQM, que no significa te quiero mucho por su caso. El Six Sigma, el Lean Construction. ¿Qué es esto, Dios santo? ¿No? ¿Y cómo se relaciona? Más aún, ¿no? A veces parece que son herramientas o filosofías totalmente desalineadas. Y justamente la tarea de un gestor es que todas estas herramientas, filosofías, metodologías, uno las integra y fruto de ello salen justamente los mecanismos para gestión de proyectos que uno quiere aplicar a sus obras, ¿no? Ahí nos hablan en el chat, por ejemplo, de la norma ISO 17025, que es para gestión de laboratorios, que es otro componente más, imagínense, ¿no? Em, Contratistas informales levantan un muro, dicen, luego siguen con los cortes de muros. Sí, pues bueno, la informalidad implica muchos errores desde que se concibe una obra, ¿no? Y más aún cuando se construye. Y no solamente habrán escuchado estos términos que están en pantalla, yo me imagino que han escuchado muchos más. De repente han escuchado esto que ya son propias un poco más de lo que es calidad en construcción, ¿no? Dossier. A ver, ¿quién me define un dossier? Sin utilizar ChatGPT, ¿ah? Definición de dossier. Repito, sin utilizar ChatGPT, Google, nada, seamos honestos. Aquel que me defina bien lo que es un dossier, le regalo un dossier. Bueno, le puedo regalar una estructura de dossier. Conjunto de puntos técnicos, nos dice Romario. Wilmer nos habla de las fallas. Pero un conjunto de documentos, eso también es un expediente técnico. Y un expediente técnico, evidentemente, no se equivale con un dossier de calidad, ¿no? De hecho, el expediente es antes de y el dossier sería como que después de, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del tiempo ya hay una diferencia, ¿no?
Tony nos dice que es un resumen del proyecto. No estoy muy de acuerdo con que es un resumen. Me preocuparía que un dossier sea un resumen, estimado Tony, porque todo resumen significa que has obviado partes, ¿no? Para quedarte con lo aparentemente sustancial, y la idea de un dossier justamente es no dejar de lado nada. Pero bueno, sigan comentando, no hay ningún problema. Protocolos, que esa palabra no me gusta realmente y ya les voy a explicar por qué. Ensayos que se hace a cada rato en campo y en laboratorio, hay que familiarizarse con eso, no solamente la gente que hace calidad, sino todos. Auditoría, que a nadie le gusta, ¿no? Cuando nos avisan que se nos vino una auditoría y todo el mundo empieza ahí a preocuparse, ¿no? Uy, viene la auditoría, va a encontrar lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. Eduardo nos decía, documentos técnicos de reportes de observaciones. Ya, bueno, Eduardo nos ha mencionado algunos documentos que suelen ir al dossier, ¿no? No es propiamente una definición, pero es como que qué cosa lo compone. Betsy nos habla de una recopilación de documentos que sustentan la gestión de calidad. Es una definición bastante resumida, pero está en la línea, sí, está en la línea. Carmen nos habla de evidencias de que el trabajo cumple especificaciones técnicas. También está ahí en el camino esa definición. En la última sesión de este curso vamos a hablar enteramente de dossier de calidad. Ahí les vamos a brindar una definición de consenso. ¿Ya? No me voy a explayar mucho más en esta sesión, pero sí en la sexta les prometo que, o sea, de acá a cuánto, 2 semanas, ¿no? 2 semanas y media, les voy a dar toda la info al respecto, no se preocupen. Calibraciones, que es otra pesadilla de quienes hacemos calidad, de los administradores de obra, de la gente que hace costos, ¿no? Es una pesadilla esto, porque claro, todo esto cuesta, pues. O sea, la calidad cuesta, qué duda cabe, ¿no? Siempre tiene que costar, ¿no? ¿Cómo no va a costar? Y el problema surge cuando en el presupuesto no han previsto eso. O tal vez sí lo ha previsto. Tal vez alguien sí lo ha previsto. Pero al momento de entregar la oferta, alguien lo retiró. ¿Se han enterado qué ha pasado eso en algunas de sus obras o no? Yo he trabajado en sede central de algunas empresas constructoras. Me pedían armar los planes de calidad y todo lo que tenga que ver con calidad de las propuestas que íbamos a presentar. Y yo entregaba mi planificación junto a mi lista de recursos para que el presupuestador lo incluya, ¿no? A su presupuesto, como correspondía. Y luego cuando ganábamos la obra, todos celebrando, y al revisar qué cosa habían enviado como propuesta, me daba con la sorpresa, bueno, sorpresa al inicio, luego dejó de ser sorpresa, que le habían quitado todo lo que yo había pedido, como calibraciones, como instrumentos de medición, como ensayos en laboratorios de terceros, como personal para el área de calidad, para el área de laboratorio. Todo eso le habían quitado, lo habían reducido a la mínima expresión. Y así como conmigo, habían hecho lo mismo con Soma, con medio ambiente y con todo el mundo, menos con producción, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Cuando no hay recursos previstos o cuando alguien lo retiró. Y las no conformidades, que también hablaremos de esto bastante. ¿Qué es la calidad? Bueno, si hubiera más tiempo, haríamos también una especie de, digamos, una cosa más participativa, ¿no? Pero como el tiempo es reducido, vamos a ir de frente a la definición que básicamente la encontramos en las normas ISO, grado en el que digamos, se cumplen los requisitos, ¿no? El grado en que se cumplen los requisitos. Un proyecto, una obra, tiene muchos requisitos, que lo encontramos en el expediente técnico. Y en la medida que estemos cumpliendo estos, diremos que esa obra es una obra de calidad o es una obra de mediana calidad o de baja calidad, ¿no? En función de cuántos requisitos están cumpliendo. Bueno, los requisitos pueden ser de muchos tipos, algunos son implícitos, o sea que se sobreentienden. Por ejemplo, el concreto, ¿no? Tú compras concreto a una empresa concretera y tienes que suponer que te van a llevar el concreto en estado fresco, ¿no? O en el pedido le vas a decir, por favor, en esta ocasión, véndeme el concreto fresco, ¿no? No hay que estar especificando eso como requisito. Por la naturaleza del producto que estás comprando, te tienen que enviar el concreto fresco, porque endurecido no te sirve para nada, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de requisito implícito, o sea, uno que se sobreentiende, que es característica del producto, ¿no? Hay muchos requisitos legales, reglamentarios, corporativos, o sea, la empresa misma tiene requisitos para que su proyecto se ejecute, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Edward Deming es el padre de la calidad, él tiene una definición muy alineada a lo que está en pantalla, pero mucho antes de él, hace 100 años, Henry Ford, miren, hace 100 años, ¿no?
Henry Ford también ya definía la calidad, ¿no? Hacer las cosas bien aunque nadie te esté mirando, ¿no? Qué importante. Las leyes en muchos países también recogen un poco de esto, de estas definiciones, y nos hablan sobre la necesidad de cumplir con lo que se ha prometido. Por ejemplo, ¿no? En nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor es una ley que se publica en el año 2010 y nos dice que el proveedor responde por la idoneidad del producto o servicio que ofrece. En este caso, el constructor responde por la idoneidad de la obra que se ha comprometido a construir. Al margen de que haya o no ejecutado el expediente, la obra, al construirse, tiene que cumplir con lo que el contratista ha prometido, ¿no? En su propuesta. Y también responde por la falta de conformidad, o sea, por todos los errores cometidos. En el caso de construcción, esto nos lleva a una responsabilidad civil de 7 años, en obras públicas al menos, ¿no? En obras privadas puede haber tiempos distintos, pero hay una responsabilidad por vicios ocultos. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Aplicado estos conceptos a los proyectos de infraestructura, hay que tener en cuenta que un proyecto se hace en etapas, todo proyecto es temporal, siempre, ¿no? Cuando hablamos de proyecto, hablamos de un esfuerzo que es temporal, inicia y está previsto que finalice. Que en el camino pasen cosas y que se retrase ese proyecto, acabe después de lo pensado, ya, eso es otra cosa, pero cuando nace el proyecto, está previsto que acabe en una fecha o en un plazo establecido. Eso lo convierte en proyecto, esa temporalidad. Y en infraestructura, que es pues todo lo que una organización utiliza, ¿no? Para realizar sus actividades, incluyendo el Estado peruano, ¿no? La infraestructura se puede crear de cero o la infraestructura existente se puede ampliar, se puede modificar, se puede remodelar, en fin. Y participan especialidades diversas. ¿Quiénes son ingenieros civiles, estimados? Y en el chat, si me pueden responder, ¿quiénes son colegas civiles? Yo soy ingeniero civil. Claro, he convivido mucho con colegas de otras especialidades en los tantos proyectos que he estado, ¿no? Eh, y cada quien en lo suyo, claro, en su especialidad, ¿no? Pero seguramente lo que más abunda en las obras son los ingenieros civiles, porque toda obra siempre va a tener algún componente civil estructural, ¿no? Para comenzar, toda obra se va a construir en el suelo, ¿no? Entonces, ya, como mínimo estará el civil ahí, especialista en suelos y geotecnia, ¿no? Como mínimo. Y luego vendrán otros especialistas. Hay obras donde hay menos especialistas, hay obras donde hay más, ¿no? Por ejemplo, en carreteras hay menos especialistas, ¿no? Y si los civiles, geotecnistas son mayoría. En edificaciones sí hay de todo, ¿no? Electricistas, sanitarios, arquitectos, en fin, ¿no? Ahí están los colegas, Romario, Iván, Julio, etcétera. Muy bien. Y hay otros sistemas, ¿no? Mecánicos, sistemas especiales como instrumentación, voz y data, esas cosas, ¿no? Algo de eso vamos a hablar, ¿ah? Una de las últimas sesiones, creo que en la penúltima, justamente el control de calidad orientado a instalaciones. Así que algo de eso vamos a cubrir porque es parte de las obras, ¿no? Efectivamente, el geotenista está en todo lado. Bueno, luego viene otro concepto que es la dirección de proyectos, ¿no? ¿Qué es dirigir proyectos, ¿no? O gestionar proyectos, que también es lo mismo, ¿no? Y muchas veces aquellos que se dedican a proyectos no saben lo que significa dirigir proyectos o gestionar proyectos o administrar proyectos, ¿no? Como queramos llamarlos, son sinónimos. Y repito, si desde el concepto hay errores u omisiones, ya en la práctica, pues, ¿qué se puede esperar, no? Si no tienes claro lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, dirigir un proyecto significa aplicar tus conocimientos, las habilidades que has aprendido, las herramientas que tienes a la mano o las que puedes conseguir y diversas técnicas a las actividades de un proyecto, porque cuando un proyecto se planifica, se va desglosando en actividades pequeñas que me permiten cumplir el objetivo principal, ¿no? del proyecto. Pues a esas actividades les tengo que aplicar mi conocimiento, las técnicas, herramientas que tengan, ¿no? Disponibles. Eso es dirigir un proyecto. Y la idea es cumplir con lo que el proyecto demanda, que son sus requisitos. Entonces, cada quien puede formarse y adoptar un estilo. Eso es normal y está bien. Cada quien tendrá su estilo de gestión. Como también, por otro lado, existen metodologías que de alguna manera estandarizan esos criterios para que no sean tan distintos. Porque si nos juntamos nosotros, que somos, ¿cuántas personas ya estamos conectadas? 74 personas conectadas, imagínense. Si nos juntamos a los 74 a querer gestionar una gran obra, digamos un nuevo puerto de Chancay, es una obra inmensa, o un nuevo aeropuerto de Lima, una obra inmensa,
seguramente los 74 no seríamos suficientes para gestionar esa obra. Si nos juntáramos, estoy seguro que cada quien va a tener su criterio y cada quien va a tener su forma de trabajar y cada quien va a tener su manera de ejecutar las partidas y los trabajos en campo. Entonces sería muy difícil estar llegando a consensos con personas que pensamos tan distinto. Entonces, sin afán de que todos pensemos igual, porque eso es en la práctica imposible, de todas maneras hay herramientas que nos permiten lograr cierto nivel de estandarización, ¿no? Para que no hayan esas diferencias que no nos permitan avanzar, porque si para, a ver, para Eduardo la palabra presupuesto tiene un significado y para Jennifer tiene otro y para José Daniel tuviese otro, nunca se van a poner de acuerdo, pues nunca van a avanzar y nunca van a llegar a lo que se quieren. Entonces necesitamos algo que sea como el estándar en el cual todos nos suscribimos a ese estándar y bueno, fuera de lo que el estándar no diga, ahí sí podemos adoptar algo que sea pues parte de nuestro estilo propio. ¿Y qué son esos, digamos, esos elementos que nos pueden ayudar a estandarizar? Son los enfoques que luego se convierten en metodologías o filosofías de gestión, que hay muchas. Las normas ISO tienen normas para gestión de proyectos, está el Prince 2, que algunos habrán usado, metodologías ágiles, que hoy en día está como que de moda, el PMI, con todas sus publicaciones, que no pasará de moda nunca. Hace poco han publicado la octava edición, ¿no? Y justamente el PMBOK, que nace el año 96, nos brinda fundamentos para que sean reconocidos como buenas prácticas. O sea, en sus publicaciones los que nos da son buenas prácticas, prácticas que se repiten en muchos sitios en el mundo y que luego justamente se colocan en sus publicaciones, principalmente en el PMBOK, la publicación principal del PMI, y que luego se convierte en un estándar al cual todos nos suscribimos, o bueno, la mayoría nos podemos suscribir y gestionar proyectos conforme a ello, siguiendo las recomendaciones, las pautas, utilizando las herramientas que este documento señala. Y repito, fuera de lo que el PMBOK no cubra, ahí sí podemos insertar cosas que sean parte de nuestro estilo propio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería parte de un estilo propio? Mi colega almacena documentos en físico, ¿no? Algunos documentos en físico se generan, por ejemplo, registros de control de calidad. Lo almacena en sobres manila. Otro colega lo almacena en archivadores y otro colega lo almacena en micas. ¿Se dan cuenta? Los tres lo almacenan, pero de manera distinta. Cada quien tiene su estilo. Pero en lo que todos coinciden es en la importancia de almacenarlo, ¿no? Y tenerlo a la mano. Entonces se dan cuenta, hay cosas que serán estándares y cosas que sí serán propias del estilo de cada uno, ¿no? Nos da un vocabulario común, es una guía, ahí están las carátulas de las versiones más recientes y también se crearon algunas extensiones, ¿no? La más famosa, la extensión para construcción, que está en su tercera versión ya desde hace varios años. Es típico en los colegas que conozcan el PMBOK, pero nunca han consultado la extensión para construcción. Y eso pasa muy a menudo. La gestión de proyectos, según el PMBOK, cubría estas áreas de conocimiento, como lo llamaban. Estas 9 y además se hablaba de una décima que era la integración de todas ellas, ¿no? Alcance, costos, tiempo, comunicaciones, en fin. Y la extensión para construcción nos habla de dos más: seguridad, salud, medio ambiente, el famoso SOMA, y la gestión financiera de un proyecto, ¿no? Estas son las áreas de conocimiento. Esto era hasta la versión 6 del PMBOK. En la versión 7 se da un cambio de enfoque, en la versión 8, que es reciente, se mantiene ese cambio de enfoque, pero la gestión de la calidad que está ahí, si se dan cuenta, la gestión de la calidad es parte de lo que el PMBOK cubre. La gestión de la calidad, por lo menos aplicado a construcción, prácticamente no ha cambiado desde hace 20 años. O sea, lo que hace 20, 25 años el PMBOK estableció como buenas prácticas para gestión de calidad, a lo largo de los años se ha establecido, se ha estandarizado, y por más que el PMBOK ha cambiado su enfoque y habla de otras cosas, en construcción, al menos en el Perú, se sigue haciendo de la misma forma. Y eso es lo que aparecía en la quinta versión del PMBOK. Los procesos para gestionar la calidad, que son planificación, aseguramiento y control, ¿no? De alguna manera hemos hablado de esto, ¿no? Que se superponen, interactúan, en fin. Después de la quinta edición, las demás ediciones
ya han incorporado cambios conceptualmente hablando, pero repito que en la práctica la gestión de calidad en proyectos de construcción se sigue haciendo siguiendo estos tres procesos. Y no solamente en el Perú, me ha tocado estar en Colombia, en México, y también hacen la gestión de calidad igualito. Eso me lleva a suponer que por lo menos en Latinoamérica hay una especie de consenso, ¿no? Edward Deming decía justamente que todo lo que hacemos debe ser posible describirlo como un proceso, ¿no? Si no lo podemos describir como un proceso, o sea, por dónde empieza y por dónde acaba, entonces no sabemos lo que estamos haciendo. Y eso es muy peligroso. La planificación es una etapa en donde se identifica cuáles son los estándares y requisitos del proyecto y decides cómo cumplirlos y luego cómo verificar que se cumplen. Entonces, es una etapa en donde básicamente se toman decisiones y se tiene que documentar. No digo que lo imprimas, ¿no? Puede ser documentos digitales, pero tienes que documentar cómo vas a trabajar en tu proyecto, ¿no? ¿Qué actividades vas a desarrollar para que el proyecto cumpla sus requisitos? O sea, es la teoría, ¿no? Tú te estás preparando, has planeado, ¿qué vas a hacer? Todavía no lo estás poniendo en práctica, todavía está en el papel. Obviamente del papel luego hay que llevarlo a la práctica, pero eso será otro proceso. La planificación terminará cuando obtengas los documentos que me dirán qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, con qué herramienta, cuándo, quién lo hace. Todas esas dudas deben estar disipadas, ¿no? Nos da una guía de cómo se va a llevar a cabo el proyecto en el componente de la calidad, por supuesto, ¿no? Se recomienda que la planificación sea una etapa temprana, o sea, cuando el proyecto esté empezando, yo recomiendo que sea en la etapa de licitación. Y claro, no es la única planificación que haremos, ¿no? También como se planifica la calidad, se planificará la seguridad, se planificará la protección ambiental, se planificará las compras, las adquisiciones, se planificarán muchas cosas. Entonces, son varios procesos de planificación que se harán y todos ellos, repito, en lo posible deben hacerse con motivo de la etapa de licitación. Porque cuando la obra ya te la adjudican, ya no se puede cambiar nada o muy poco. Entonces, todavía cuando estás presentando o por presentar tu oferta, ahí es donde tú puedes decidir cómo quieres trabajar y, claro, encontrar qué te va a significar eso como uso de recursos, como costo, como plazos, ¿no? Y ahí hacer ajustes. Entonces, ahí es donde se tienen que hacer estas planificaciones, para lo cual se necesitan muchos documentos. Bueno, el PMOK habla, por ejemplo, del acta de constitución de un proyecto, ¿no? Que es el documento que autoriza que el proyecto se ejecute, ¿no? Puede ser un acta de reuniones, puede ser un registro de la sede central de la empresa, puede significar muchas cosas. No, no tiene por qué llamarse acta de constitución del proyecto. Este es el nombre que el PMBOK le da, pero puede llamarse de otra manera. Lo importante es el concepto, ¿no? Es el documento o registro que autoriza que el proyecto inicie. En una empresa constructora, un proyecto inicia cuando la empresa decide participar en una licitación. Ahí se firmará una acta de reunión o se mandará un correo o algo, digamos, alguna persona competente, un gerente, ¿no? El director de la empresa, ¿no? Alguien, ¿no? Tendrá que autorizar que el proyecto se ejecute. Luego el proyecto empezará a elaborarse todo lo necesario para que ese proyecto se desarrolle, toda la planificación que se hace normalmente, ¿no? Eh, su línea de base de alcance, su cronograma, su presupuesto, su plan de comunicaciones, su plan de gestión de recursos, en fin, muchas cosas. Pero, ¿qué documentos debo revisar para poder hacer esta planificación? Cuando uno ingresa a una licitación, siempre hay documentación. Por ejemplo, están las bases del proyecto, están los términos de referencia, está el expediente técnico, qué importante es revisarlo a detalle. Está el alcance de trabajo de ese proyecto, que en algún documento estará especificado el alcance completo. El alcance es lo que se debe hacer y también las exclusiones, ¿no? Eh, Por ejemplo, Liliana me decía en una pregunta, en caso de obras privadas, caso de las constructoras, específicame un poco mejor tu pregunta para poder atenderla, por favor, porque no sé a qué te estás refiriendo cuando lo decías. Em, en todo caso, obras privadas y públicas tienen bases, tienen expedientes, ¿no? Tienen alcance de trabajo. Hay ronda de consultas, siempre hay una ronda de consultas, porque uno revisa todo esto y encuentra a veces discrepancias, vacíos, en fin, y tanto la entidad pública como el privado tienen que absolver esas dudas o vacíos, ¿no? Para poder preparar una propuesta, ¿no? Si no, no se puede, ¿no? Con los vacíos es muy difícil, ¿no? Hay mucha incertidumbre. Hay circulares, hay opiniones, pronunciamientos. Bueno, antes era OCE, ahora es el OS, ¿no? Que también ya empezó a emitir sus pronunciamientos y opiniones al respecto, ¿no? Pero
Cuando la obra ya se esté ejecutando, podría ser necesario alguna replanificación, o sea, modificar algo que se planificó antes para adaptarlo a algún cambio, a alguna circunstancia. Entonces ahí tendré que revisar el contrato, los anexos del contrato, las adendas, RFIs, modificaciones a planos, modificaciones en general al expediente, documentos técnicos, actas de reuniones durante la ejecución de obra que nos motivan a tener que hacer alguna replanificación o comunicaciones por correo electrónico. Hoy en día incluso se utilizan plataformas tipo Aconex, Drives y tantas cosas que si se formalizan, bueno, está el cuaderno de obra digital, cuaderno de incidencias ahora se llama. Entonces, hay muchas fuentes de donde podría surgir la necesidad de hacer alguna replanificación que hay que consultar en todo momento. Para cualquier obra se elabora un plan de trabajo. Ese también es un insumo para poder hacer la planificación de la calidad, porque en el plan de trabajo, las personas más expertas en lo que es la construcción deciden cómo se va a construir, por dónde se va a empezar, cuáles son las etapas, ¿no? Y eso también influye en la planificación de la calidad, para ir viendo los recursos necesarios y las actividades necesarias. Entonces, todas las planificaciones tienen que estar alineadas. Por eso es que también se toma en cuenta el cronograma del proyecto. ¿No? No puede ser que yo prevea un jefe de laboratorio, por decir algo, ¿no? Para 10 meses y el cronograma diga que la obra dura 3 meses. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? Una discrepancia por no haber revisado un documento que es del proyecto. Igual el presupuesto, ¿no? Y también hay que verificar que esté cubriendo todos los recursos necesarios para hacer la gestión de la calidad, ¿no? Eh, Otra documentación necesaria que hay que revisar en función de cada proyecto. A veces hay proyectos que nos piden hacer la planificación siguiendo la norma ISO, siguiendo el PMBOK. Las leyes y normas peruanas son ineludibles. Está la 30224, está la norma G030 y quien sea otras normas que en el futuro aparezcan, incluyendo las normas técnicas, ¿no? Como por ejemplo las del Reglamento Nacional de Edificaciones o los manuales del MTC, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas que revisar si se dan cuenta. O sea, solamente hasta ahí es revisión de documentos. ¿Cuánto tiempo nos toma eso, no? Por eso es tan importante que lo haga un experto, para saber a dónde apuntar. Y también está, digamos, cuál es el sistema de gestión de la empresa que va a ejecutar ese proyecto. Cada empresa tendrá sus procedimientos, sus manuales, sus formatos, y hay que alinearnos a eso, ¿no? Si nos contrata una empresa, tenemos que alinearnos a la manera de trabajar que esa empresa utiliza, ¿no? No solamente es nuestra experiencia, es también el sistema de gestión de esa empresa al cual tendremos que adaptarnos. Con nuestra experiencia podremos optimizar ese sistema de gestión de repente, pero habrá que adaptarnos a la manera de trabajar de esa empresa. Eso es lo que significa un sistema de gestión. Un sistema de gestión significa la manera de trabajar que tiene una empresa, que no tiene por qué ser igualita al de otra empresa. Habrán diferencias y habrán similitudes. Y claro, aplicar juicio experto. O sea, por eso es tan importante que en la planificación lo haga un experto en lo que se está planificando. No dárselo al practicante, que el muchachito o muchachita estará medio perdido de repente, injustamente, ¿no? Porque le están dando algo para lo cual realmente todavía no es competente. No digo que en el futuro no lo sea, pero en ese momento tal vez no lo es. El criterio, que es la suma de conocimiento más experiencia, es fundamental para que la planificación sea apropiada y además para que se haga en el menor tiempo posible. Porque si se lo vas a dar a alguien inexperto, hasta que aprenda ya pasaron 3 meses y todavía no acabó de planificar, ¿no? Y no es la idea, ¿no? Habrá que de repente recoger datos, por ejemplo, de tormenta de ideas, habrá que hacer entrevistas a diversos profesionales o miembros del equipo para recoger opiniones y esas opiniones tomarlas en cuenta para tomar decisiones de planificación. Habrá que tomar referencia a qué hicieron en otros proyectos, que no significa control C, control V, por supuesto. ¿Qué hicieron? Significa, oye, qué herramienta usaron, qué proceso constructivo implementaron, de repente qué proveedor los apoyó, qué subcontratista contrataron. Todo eso también alimenta una planificación, ¿no? Analizar toda la data que se levanta, hacer un análisis costo-beneficio, que también es importante, ¿no? Teniendo en cuenta el costo de oportunidad también. Consultar con el cliente, consultar de repente con la supervisión de obra, cuando se está haciendo una replanificación. Hay colegas que le tienen miedo a consultar al cliente o a la supervisión. Dicen, no, ¿cómo voy a consultar a ellos? Van a pensar que no sé nada. No se trata de eso, ¿no? Se trata de que siempre hay alguien que sabe un poco más que tú y que te puede dar información útil para tu planificación o replanificación. En algunos proyectos incluso van a tener que hacerse experimentaciones iniciales como parte de la planificación, ¿ah? Todavía no como parte de ejecución de obra. Pruebas de laboratorio o pruebas de campo, ensayos en fábricas,
y recién con base a los resultados planificaremos algunos aspectos de la ejecución del proyecto. Esto también puede darse, sobre todo cuando las obras son muy grandes. Pueden hacerse tramos de prueba, aplicarse nuevos procedimientos, hacer ensayo en laboratorio, construir prototipos o modelos a escala, por ejemplo. Entonces, hay varios ejemplos de experimentación previa como parte de una planificación de obra, o sea, antes de que la obra en sí se ejecute. Y claro, las reuniones entre el equipo del proyecto, ¿no? ¿Quién hace un proyecto solo? Ya dijimos, los proyectos no se hacen con una persona, se hacen con equipos de expertos, de especialistas. Entonces, entre nosotros nos compartimos información, nos contamos nuestras experiencias, nuestras sugerencias y las tomamos en cuenta como parte de la planificación, ¿no? Y también, ¿por qué no? Consultar con proveedores, con clientes, ya dije, ¿no? Con miembros de otros proyectos en la empresa están haciendo una obra similar en otra ubicación. Vamos y les consultamos o les pedimos una reunión por Zoom aprovechando la tecnología hoy en día y etcétera. Entonces, esto también, este intercambio de información también alimenta los proyectos. Y bueno, ya con toda la información pues levantada, se hace una toma de decisiones. O sea, significa que ya llego a tomar decisiones y a armar mi planificación, ¿no? Que derivará, para finalizar esta parte inicial, en un documento importante que es el plan de calidad, pues, ¿no? Fundamental, ¿no? Si tu planificación no te lleva a un plan, entonces no has hecho nada, ¿no? El proceso de planificación debe acabar en un entregable, en este caso el plan de calidad, un documento donde se describe qué actividades vas a llevar a cabo, ¿no? Como parte de la gestión de calidad, cuando la obra ya esté entrando a la ejecución. Porque hasta ahorita estamos planeando una obra que todavía no empieza y que tal vez no tiene todavía fecha certera de inicio, pero que cuando inicie esté previsto qué hacer. No puede darse el caso que la obra empieza y nadie sabe qué es lo que tiene que hacer, qué recursos usar, con qué persona contar. Todo eso ya debe estar definido justamente en esta planificación y en este plan, ¿no? Que en el caso de la calidad debe ser aprobado pues por una alta dirección, incluso a veces el cliente lo pide en la licitación para darle puntaje y que tiene anexos, ¿no? Un plan de calidad es un documento, pero además tiene documentos anexos. Tiene los planes de punto de inspección, también se llaman plan de inspección y ensayos. De esto vamos a hablar bastante en las siguientes clases, no se preocupen. Hay procedimientos constructivos que son muchas veces anexos al plan y lo piden para también revisarlo y darles una aprobación. Formatos para gestión y formatos de control de calidad. Algunos lo llaman protocolos, ya vamos a decir por qué ese término está mal usado. Y bueno, si nos quieren hacer una auditoría de calidad a la obra, tendrá que hacerse contra lo que el plan dice. O sea, es por eso tan importante que el plan esté bien hecho y que estemos cumpliendo con lo que hemos puesto en ese plan. Porque si algo no se estuviera haciendo, significaría una no conformidad. Y creo que a nadie le gusta recibir una no conformidad. O sea, que nos digan, hay una parte de tu proceso que no estás haciendo bien o no estás haciendo, ¿no? Este, ¿Qué más? Bueno, en ese plan también se debe indicar cuál es el staff para el área de calidad del proyecto. Todo proyecto importante debe tener un área de calidad con funciones específicas en cada uno de sus miembros. Jefe de calidad, a veces hay más de un jefe cuando tienen que relevarse porque la obra, por ejemplo, es en provincia, en una mina, ¿no? Está el jefe y el jefe adjunto, por ejemplo, ¿no? Hay asistentes que hacen labor más que nada en oficina. Hay supervisores de calidad que hacen labor más que nada en campo, participando en liberaciones y todo. Y está el área de laboratorio, ¿no? Que también es parte de la gestión de calidad. Debería estar debajo de la jefatura de calidad normalmente, ¿no? Con sus técnicos de campo y con sus técnicos de laboratorio. ¿Qué más? Bueno, sobre planes de calidad, la norma GE 030 tiene un artículo que justamente lo menciona, ¿no? Aunque no lo llama propiamente dicho plan de gestión de calidad, lo llama plan de aseguramiento de calidad. Ahí estamos viendo, dice que en cada etapa del proyecto hay que contar con un plan de aseguramiento. Entonces ya nuestra norma, que es antigua, tiene 20 años, ¿no? Del 2006, debería actualizarse, pero al menos la norma que está vigente es esa y ya de alguna manera nos dice que en edificaciones deberías contar con un plan de calidad. Sí o sí, porque es parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, de esta norma G030. Bueno, faltaría que esta norma se actualice de repente para que nos dé una estructura un poquito más completa, ¿no? De cómo armar un plan de calidad, porque la verdad que hoy en día cada quien lo arma siguiendo su criterio o siguiendo el requerimiento que el cliente establece en las bases, que muchas veces te ponen de frente, ¿no? Armar el plan según la norma ISO 9001, que para mí, por ejemplo, es el peor error que se puede cometer, ¿no? La norma ISO 9001 es una buena norma, es una norma excelente para sistemas de gestión, pero no es el mejor estándar para hacer calidad en proyectos. Ojo con eso. Y bueno, en resumen de esta primera parte,
Estos son los elementos de entrada, digamos, para poder hacer básicamente documentos, ¿no? Documentos e información del proyecto. Y bueno, utilizando las técnicas que hemos mencionado, el juicio experto, recopilar datos, analizarlos, tomar decisiones, también hacer, digamos, experimentación previa, reuniones, llegamos a los resultados o los elementos de salida que este proceso debería brindarnos. El plan de calidad y todos sus anexos, ¿no? Procedimientos, PPI, formatos. Y bueno, básicamente son esos. Entonces, este es el esquema a modo de resumen de lo que significa una planificación de calidad. ¿Cuánto tiempo toma esto? Bueno, puede tomar bastante tiempo, ¿no? Imagínense la obra del aeropuerto Jorge Chávez. Es una obra inmensa que ha durado varios años. Planificar una obra de ese tipo puede tomarte 2, 3 meses tranquilamente. Pero claro, si vas a construir una caseta de peaje, pues en una semana deberías tener la planificación hecha, ¿no? Entonces, en función de la envergadura del proyecto, también la planificación tomará un tiempo. Y esto es importante que lo sepan, porque tienes que hacerte respetar para que te den ese tiempo adecuado para planificar y no que te estén pidiendo todo para ayer, como muchos profesionales equivocadamente estilan, ¿no? Lo quiero para ayer y bueno, no sé, tendría que conseguir el carro, pues, del doctor Brown y Marty McFly para lograrlo, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Entonces ya uno cuando va sumando años, ya va aprendiendo a hacerse respetar en ese sentido, ¿no? Y no a dejarse presionar, porque uno ya sabe a qué se está metiendo, ¿no? Bueno, hasta acá básicamente es, sí, sí, hasta ahí es lo que está previsto en esta primera parte, recordando que la planificación se hace para definir cómo realizar aseguramiento y control cuando la obra entra en ejecución. O sea, el aseguramiento y control que hay que hacer está en la planificación, está en esos documentos que hemos mencionado. Por tanto, no se debería hacer, ¿no? Como parte del aseguramiento y control de calidad, no se debería hacer nada que no esté planeado. En la obra no se debe hacer nada que no esté planificado en algún documento, que no esté definido. Lamentablemente hay muchas personas que quieren imponer su estilo y hacer las cosas como les dé la gana, rompiendo las planificaciones y los programas establecidos. Y eso no está bien. Eso es trabajar pues como si fuera una chacra y ni eso, porque hasta en una chacra hay un orden, es romper el orden de un proyecto. Entonces, ¿para qué se planificó? ¿Para qué nos gastamos todo ese tiempo y recursos planificando si al final vamos a hacer cualquier cosa? No tiene sentido, ¿no? Entonces, repito, si se planifica con todos los cuidados debidos, cuando entremos a la ejecución del proyecto, se tiene que hacerlo planificado. Eso no quita que encontremos una oportunidad para hacer un cambio, una mejora, pero primero se hace el cambio, se aprueba ese cambio y luego se procede conforme al cambio. No es que primero ejecuto y luego intento regularizar. Esa es la mala práctica que muchos profesionales tienen y que por supuesto un especialista en la calidad debe evitar, ¿no? Bien, entonces creo que hasta acá había que avanzar para poder dar paso a un periodo, ¿no? Bien, hay una pregunta que llegué a leer que hizo, bueno, dice user, diferencia entre control de calidad y aseguramiento. Ejemplos. Justamente lo que viene es hablar de la salud y control. Ahí voy a mencionar las diferencias en el transcurso de lo que resta. Y si hubiese algo más que aclarar, por favor, me vuelves a hacer tu consulta, ¿no? En el transcurso o hacia el final, sin problemas. Pero yo creo que con lo que les voy a mencionar va a quedar claro. Porque sí, efectivamente, son dos procesos, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, son dos procesos distintos, ¿no? Que tienen distinto objetivo, pero ambos se llevan a cabo de manera paralela, porque ambos se hacen con motivo de la ejecución del proyecto. Y digamos, si haces bien el aseguramiento, repito, el control debería significar la confirmación de que la obra está bien hecha. Así de sencillo. Pero vamos a hablar en detalle, no se preocupe. A ver, ya, vamos a entrar a hablar de aseguramiento. ¿Ya? ¿Dónde está? Ahí está. El aseguramiento. A ver, ya hemos dicho que todo lo que vayas a hacer como gestión de la calidad del proyecto tiene que estar planeado, ¿no? Incluyendo las medidas preventivas y luego también las actividades de verificación de la conformidad. Entonces, cuando esas medidas preventivas
se convierten en actividades que ya se están ejecutando, o sea, ya se van a llevar a cabo, pasas del documento a la práctica, pues, ¿no? Llevas a la práctica lo que el plan dice. Y ese llevar a la práctica es justamente el aseguramiento. La idea del aseguramiento es entonces poner en práctica lo que dice el plan de calidad, ¿no? Y si yo hago lo que mi plan de calidad dice, en el supuesto válido de que mi plan de calidad ha sido hecho por expertos, ha tomado en cuenta toda la información del proyecto, nos hemos dado un tiempo prudencial para elaborar el plan, ¿verdad? Y todas las condiciones han sido lo más óptimas posibles. Entonces es un plan que está bien hecho. Es el mejor plan posible para esa obra, ¿no? Para ese proyecto. Es el mejor camino que podemos seguir para que el proyecto resulte bien ejecutado, mejor dicho, que es lo que todos queremos, ¿no? Entre todas las alternativas, yo siempre voy a tratar de elegir la mejor alternativa pues, para mi proyecto, ¿no? Qué duda cabe. Entonces, en el supuesto de que mi plan de calidad es el mejor camino, es el camino más idóneo para ejecutar mi proyecto, entonces llevarlo a la práctica me incrementa la probabilidad de que los objetivos del proyecto se cumplan, en este caso los objetivos de calidad. Y también me va a permitir identificar algún proceso ineficaz, o sea, un proceso que llevado a la práctica no está resultando tan bueno, que me está significando, por ejemplo, demasiado desperdicio, demasiada demora, rendimiento bajo del personal y cualquier otro tipo de ineficacia. O que me está significando una calidad deficiente, o sea, que construyo y el entregable de campo está mal hecho. Pues también me permite encontrar cuáles son esos procesos que me están causando problemas, ¿no? Por decirlo en resumen. Eso es el aseguramiento. Entonces, el aseguramiento será llevar a cabo lo que dice el plan, pero siempre antes o durante, ojo con esto, ¿ah? Esto es lo fundamental. Llevar a cabo lo que dice el plan de calidad, pero antes o durante la ejecución de los procesos constructivos. Porque cuando el proceso ya acabó y ya obtuviste un entregable de campo, ya no hay nada que hacer. Ya no puedes cambiar lo que se ha hecho. Ya está hecho. Tú puedes influir antes o hasta durante. Incluso durante también es un poco limitado, pero todavía se puede de alguna forma. Entonces, recuerden eso, por favor. Antes o durante el, bueno, antes o durante el proceso constructivo se puede y se debe hacer el aseguramiento. Entonces, la gran diferencia con el control va a ser justamente el momento en el tiempo. El control de la calidad va a estar orientado a verificar lo que ya se hizo. En cambio, el aseguramiento es poner en práctica el plan antes o durante los procesos del proyecto, ¿no? Esa es la principal diferencia. También se alimenta el control de calidad, bueno, pero lo principal es que se hace a lo largo de todo el proyecto, ¿no? A lo largo de todo el proyecto. O sea, mientras se sigan ejecutando o se estén por ejecutar procesos constructivos, entonces todavía seguiremos haciendo aseguramientos. ¿Cuándo acabará el aseguramiento? Cuando las actividades de campo finalicen. Ahí acabará el aseguramiento. No el control todavía, el control de calidad, eso todavía no acabará, pero el aseguramiento sí habrá acabado, porque como hemos dicho, el aseguramiento se hace antes y durante el proceso. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una cuestión importante que es la diferencia del control. Anthony nos dice, ingeniero, en cuestión de calidad se emitió una nueva forma interna con eso porque la puerta se ve cuadrada y por si no había instalado mal la puerta, pues la invirtieron. ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta ahí? Helber me dice, ¿nos pasarán algún plan de calidad? Bueno, como parte del material extra, o en general el material de este curso, yo sí he preparado, obviamente, las PPTs, pero también he alistado todo un material extra. Y sí, efectivamente, en ese material extra hay algunos ejemplos de planes de calidad, algunos ejemplos de PPIs, algunos ejemplos de formatos de control de calidad y algunas normas, ¿no? Entonces, sí, está previsto como parte del material para los alumnos que lleven el curso completo. Muy bien. Ahí, Anthony, a ver si me aterrizas la pregunta que me quieres hacer, por favor. En la ejecución de obra debe hablar servicios ocultos. No es que debe hablarse, o sea, se habla.
lo que dicen incluso las normas peruanas hablan de evitar los vicios ocultos. Y que si se encuentra, el contratista es responsable por resolverlo. Y que si no lo hace, entonces el contratista, perdón, el cliente puede utilizar o el fondo de garantía o puede iniciar una demanda contra el contratista, ¿no? Hay una responsabilidad de 7 años, recuerdo. Anthony me complementa su comentario anterior diciéndome como calidad por parte del contratista no debía tenerlos. Al final de su versión me puso una. Claro, lo que tú has hecho es tener un subcontratista que ha hecho una mala labor y el primer filtro debería ser el propio subcontratista. Si el filtro del subcontratista falló, debe haber habido otro filtro que era el contratista, que en ese caso es el cliente del subcontratista, o sea, tú, bueno, ustedes, ¿no? Y si ese filtro falla, evidentemente va a saltar y el representante del cliente, que es la supervisión, también es otro filtro y se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, no debería haber llegado hasta ahí, ¿no? Ese es un error compartido. Sergio dice, el PMI también se aplica en etapa de diseño. ¿Será el plan de calidad para el de diseño? No, me pidieron que me concentre en la etapa de ejecución de la obra, más que en la etapa de diseño para este curso por el tiempo que tiene, ¿no? Pero efectivamente la calidad también debería incluir el diseño. O sea, también en el diseño deberían haber mecanismos de aseguramiento de la calidad del diseño y también de control de la calidad del diseño. Sí, efectivamente. Y antes de eso, una planificación de la calidad del diseño. Sí, claro. Solo que eso ya significaría un curso de 12 sesiones más o menos. ¿No? Ejemplos, a ver, algo rápido, Sergio, porque no está previsto realmente, pero a ver, ¿cómo aseguras un buen diseño? Primero, tener personal competente, luego tener el software necesario para que puedan hacer sus diseños, el levantamiento de la información, la calidad del levantamiento de la información para alimentar el diseño. Tú sabes que para diseñar necesitas información de campo, estudios, levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos, qué sé yo, ¿no? También hay que asegurar que todo eso se haga y que llegue a un entregable con resultados claros. Eso es aseguramiento, ¿no? Y en control de calidad, bueno, ni qué decir, ¿no? El diseño que esté bien hecho. Sergio decía, me refiero a documentación relacionada. ¿Documentación de qué? Ahí sí, sí me especificas. ¿Qué más dicen? Ante expedientes técnicos deficientes, ¿cómo aplicar el de control? Es que si el expediente técnico está acabado, ya no hay nada que hacer. Ahí no hay, ya no hay gestión de calidad que hacer, pues ya está hecho. En todo caso, para evitar expedientes deficientes es donde se hace lo que yo te comento. Y ahí también se hace un plan de calidad para diseño, también se hace un plan de punto de inspección para etapa de diseño, también se hace procedimientos de diseño e incluso procedimientos para realización de estudios y levantamiento de información de campo, ojo con eso. Y también se hacen, no necesariamente formatos de control de calidad, pero sí, digamos, eh, la revisión del diseño tiene que llegar a un entregable, que debería ser un informe de revisión de diseño, ¿no? Revisión y aprobación. Una lista de chequeo para el proyecto, claro, tanto en diseño como en ejecución de obra, efectivamente. A ver, esto lo voy a cerrar porque no me deja ver bien. Entonces, es toda actividad que se hace antes o durante, ¿no? Es lo que les dije en resumen, ¿no? Eh, que permite tener, o sea, la idea es que el proceso constructivo se pueda ejecutar en condiciones controladas. ¿Qué significa que un proceso constructivo esté bajo condiciones controladas? Que todo lo que influye en el proceso está debidamente gestionado. ¿Qué influye en un proceso constructivo? Personal obrero, ok, entonces tener las cuadrillas con gente que sea competente. Influye en materiales, ok, que sean los materiales que el proyecto necesita y que estén debidamente aprobados antes de usarlos. ¿Qué más influye? Maquinaria, equipos, perfecto. Entonces conseguir los equipos y que estén en las óptimas condiciones y que nos permitan rendimientos de acuerdo a lo que está en el presupuesto, ¿no? Y no rendimientos menores. Y así por el estilo, todo lo que influye en un proceso constructivo tiene que estar controlado. Eso significa que el proceso esté bajo control. Y eso es lo que incrementa la probabilidad de que la obra al final salga bien hecha, ¿no? Los entregables sean conformes. No conformidad, ¿qué significa? Eso lo voy a mencionar hacia el final, no te preocupes. ¿Qué más dice? El caso de pintar estructuras metálicas, especificaciones técnicas, ni los planos indican el de pintura en ese que se puede hacer. Es que en la planificación tú debiste hacer una consulta al cliente diciendo, ¿y cuál es el espesor de pintura que vas a exigir? Porque cuando hay esta indefinición y la mantienes en la planificación y en la ejecución, luego viene una supervisión y te dice, no, pero yo quiero que sea mínimo 10.000.
Pero eso no está en ningún lado. Bueno, pero yo soy el cliente. Si siempre el cliente, ante una incertidumbre de ese tipo, tiene como que las de ganar. Entonces, uno como experto, si sabe que por ahí puede haber un problema, desde el inicio tienes que, digamos, establecer el requisito claramente. ¿Qué pasó acá? Ok. Los elementos de entrada. Bueno, para hacer aseguramiento necesito básicamente el plan de calidad. Porque ya les dije que aseguramiento significa poner en práctica lo que dice mi plan de calidad. Antes o durante el proceso constructivo. Todos los procesos constructivos. ¿No? Entonces, todas las partidas de una obra tienen que ser parte de la gestión. A mí me sorprende cuando se esmeran haciendo gestión de calidad en estructuras, ¿no? En suelos y por ahí algunas actividades de acabados. Ya no le hacen gestión de calidad, ya permiten que se haga como sea. O algunas instalaciones, que se haga como sea. No, señores. Si vamos a hacer gestión de calidad en el proyecto, se hace gestión de calidad a todas las partidas, no solamente a las más incidentes en tiempo o en costos. Se hace a todas. O sea, el especialista en calidad no puede permitir esas fugas, pues, ¿no? Entonces, el plan de calidad sería el insumo fundamental, porque ya les dije que se hace lo que se planificó, ¿no? Si yo he planificado ciertas actividades, eso es lo que tengo que poner en práctica. Si en el camino me doy cuenta que no es lo mejor, puedo hacer un ajuste, puedo replanificar, puedo cambiar algo que había previsto. Claro que sí, lo puedo hacer. Pero primero hago el cambio, lo mando a probar y recién lo pongo en práctica. No al revés, que hace todo el mundo, y luego salen con la famosa palabra de la regularización que tanto daño le hace a todas las obras. Y luego nos acostumbramos a ese nivel de informalidad. Yo puedo entender que un ingeniero de producción, en su desesperación por avanzar, quiera hacer lo que sea y como sea. Ya, yo puedo entenderlo, no estoy justificándola, pero puedo entender que en su cabeza pase por su cabecita esa idea. Pero lo que no puedo entender es que un especialista de calidad esté de acuerdo con eso y lo permita. Ahí sí no lo puedo entender, porque entonces no eres especialista en calidad, pues. Si eres parte del problema, no eres especialista en calidad, ¿no? Entonces, el plan de calidad es el insumo fundamental. Por eso la importancia de que exista un plan de calidad. Y con todos sus anexos, ya dijimos, ¿no? El mismo plan, o sea, el plan en sí tiene información, pero sus anexos también. Hay procedimientos, hay instructivos, hay otras cosas. Y ya dijimos que desde la licitación tiene que existir un plan de calidad. ¿Por qué? Porque, repito, en la licitación tú todavía puedes influir en la planificación global del proyecto, o sea, en el alcance, en cronograma, en presupuesto, con las decisiones de calidad que estás tomando. Pero cuando el proyecto ya te lo adjudicaron bajo unas condiciones, esto no va a cambiar, se vuelve algo grabado en piedra, prácticamente. Muy poco vas a poder ajustar a tu favor, ¿no? Entonces, el momento adecuado para hacer esta planificación es la licitación. A ver, ¿qué más necesitamos? Hemos dicho que el aseguramiento se hace antes y durante en los procesos constructivos, yo tengo que saber cuándo se van a ejecutar esos procesos, ¿no? Entonces ahí tengo que revisar qué cosa, los cronogramas, tanto el cronograma maestro, eso es el cronograma integral, las programaciones diarias, obviamente la información técnica de cada partida, ¿no? Cada partida tendrá qué cosa, planos, especificaciones técnicas, de repente tiene control de cambios aprobados también, ¿no? RFIs, ¿no? Otros documentos, submittals, en fin, ¿no? Dependiendo de cómo trabaja cada proyecto, cada empresa. Bueno, todo lo vinculado a esa partida también debo tenerlo a la mano. Antes todo era físico, ¿no? Hoy en día yo veo a muchos ingenieros que van con su tablet y en su tablet están los planos, las especificaciones, ¿no? Y están en campo y en la tablet lo consultan. Bueno, si podemos utilizar ese nivel de tecnología en buena hora, si no, pues con el físico nomás. ¿No? Impreso, ok. O algunos en el celular, pero bueno, yo no recomiendo mucho usar celular, no es tan cómodo realmente. Mm, En fin, las herramientas que estén a la mano, ¿no? Lo importante es poder consultar la información del proyecto y también esa partida debería tener, otra vez, ¿no? Procedimiento constructivo, ¿no? O sea, no debería haber partida alguna que se haga sin procedimiento probado, ¿no? Porque en el procedimiento se especifica cómo se va a hacer, con qué herramienta, con qué equipo, con qué cuadrillas, con qué materiales, en qué momento, con qué método constructivo o método de instalación o método de colocación, como quieras llamarlo a la actividad.
Esas especificaciones son importantes. ¿Por qué? Porque si se ha definido un procedimiento es porque consideramos que ese es el mejor método para construir esa partida y obtener un entregable bien hecho de la manera más óptima, pues, sin consumir recursos en exceso. Por eso es importante un procedimiento, no porque tengamos un documento más. Y si eso se ha especificado en un procedimiento, luego hay que comprobar que se esté realizando en campo las labores conforme al procedimiento, conforme a los instructivos, conforme al plan de trabajo, conforme al cronograma y etcétera, etcétera. O sea, conforme a todos los documentos del proyecto, porque todos los documentos deben funcionar de manera integral y de manera armonizada, ¿no? No puede ser que el plan de trabajo diga que vamos a utilizar una grúa torre y de repente en el presupuesto no hay ningún costo reservado para grúa torre. O que el plan de seguridad hable de luminarias para trabajos nocturnos y que el procedimiento nos diga que solo se va a trabajar de día. Pues, ¿qué significa? Que cada quien ha planificado de manera aparte y no han armonizado el proyecto. Como un trabajo universitario, ¿no? Cuando hacíamos trabajo en grupo, nos repartíamos cada uno y juntábamos y al final armábamos un Frankenstein medio raro, que era la suma de partes que no armonizaban, que no empataban y entonces era una cosa, pues, una monstruosidad, ¿no? Eso a nivel ya profesional, eso no puede ocurrir, pero les digo, ocurre, lamentablemente. ¿Por qué? Porque siguen con esa idea de que cada quien hace lo suyo y luego juntamos. No, pues tiene que haber una armonización, una compatibilización de todos los documentos del proyecto. Si no, ¿de qué estamos hablando? Ahí no hay gestión, otra vez. Pues me dicen, soy gestor de proyectos, no eres nada, ¿no? Así te lo digo sinceramente, tal vez con la autoridad que me confieren 20 años en proyectos de construcción te digo, si haces eso, si eso lo estás llevando a la práctica en tus proyectos, entonces no eres gestor, pues no eres profesional. Eres un improvisado de la gestión de proyectos, ¿no? Y por supuesto, no puede ocurrir eso, ¿no? Joel dice, ¿en qué parte del expediente se considera el plan de calidad? Lo que pasa es que en el expediente técnico no viene un plan de calidad, porque se supone que el plan de calidad lo tiene que armar el ejecutor de la obra. Y el expediente es un resultado de la etapa de diseño, ¿no? No de la etapa de ejecución. Y no debería venir en el expediente, por una sencilla razón, mi estimado Joel. El expediente, repito, está a cargo de un equipo de proyectos, o sea, de elaboración de diseño. No necesariamente los especialistas en diseño de obras también son especialistas en ejecución de obras. De hecho, es muy raro encontrar un especialista tanto en diseño como en ejecución de obras. Por lo general, o te especializas en diseño o te especializas en ejecución. Entonces, un plan de calidad hecho por especialistas en diseño que no son expertos en ejecución realmente sería un plan incompleto, ambiguo, ¿no? No sería muy útil. Entonces, está bien que no venga un plan de calidad en el expediente, que sea labor del postor, en todo caso, como les digo, en la etapa de licitación, que cada postor haga su planificación. Y los postores sí son expertos en ejecución porque a eso se dedican, ¿no? ¿Qué más nos dice nuestro amigo user? Diferencia entre proceso constructivo con procedimiento. Es que el proceso son las actividades, estimado, y el procedimiento es el soporte en donde se indica cómo se va a llevar a cabo, ¿no? O sea, como quien dice, uno es la actividad, otro es el documento, o sea, si quieres verlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Ah, ya. Esto es fundamental, ¿no? Hablando de procedimientos. Algunos lo llaman procedimiento operativo, otros lo llaman procedimiento constructivo, ¿no? Como que tiene varios nombres. ¿Qué debe indicar un procedimiento? Personal que ejecutará el proceso. Un procedimiento describe un proceso, ¿ya? Repito, el procedimiento es el soporte documentario, puede ser físico o digital, que describe el proceso o la actividad o la partida, ¿no? Y en esa descripción tú detallas, lo haré con este personal, ¿no? Lo haré con estos materiales, lo haré con estos equipos de herramientas y con cuál otro insumo necesario para la partida o proceso o actividad, ¿no? Y es específico por cada proceso, partida o actividad, ¿no? Es mentira, pues. Procedimiento constructivo general para la obra, eso no existe, ¿no? Eso no existe. Procedimiento para ejecución de estructura de concreto, perfecto, eso sí existe. Procedimiento de colocación de piso de cerámico, perfecto, eso existe. Procedimiento de fabricación e instalación de tableros eléctricos, perfecto.
Estás especificando un proceso, partida o actividad, ¿no? Ahí sí funciona. Y por supuesto la secuencia de actividades, pues, ¿no? Ya comienzo por acá, sigo por allá, entonces en el orden en que se va a ejecutar esto en campo, el orden. Por eso hay que definirlo bien, porque luego vamos a ver si se está cumpliendo o no, porque si no están siguiendo ese orden, se incrementa la probabilidad de obtener un trabajo mal hecho. Porque, otra vez, si me he dado el tiempo de definir un procedimiento, es porque he definido que esa es la manera más óptima de ejecutar ese proceso o actividad. Y cualquier cosa que se haga distinto al procedimiento, entonces me incrementa la probabilidad de errores. Por eso hay que guardar que los procedimientos se estén cumpliendo, cuando el procedimiento está bien hecho, obviamente. Cuando le has pedido a tu amigo que está en otra obra que te pase su procedimiento y le has cambiado solamente el logotipo, ahí sí no funciona, pues. Cuando le has pedido al chat GPT que te haga el procedimiento y seguramente carente de mucho detalle que solamente un experto en ejecución lo tendría, ahí estamos mal, pues, ¿no? Ahí sí el procedimiento está de más y entonces la gente va a hacer lo que quiere en campo porque el procedimiento es cualquier cosa, ¿no? Pero si se ha hecho un procedimiento a conciencia, eso es lo que se debe poner en práctica, ¿no? Todo lo que diga ese procedimiento, incluyendo sus puntos de verificación. Por lo tanto, solo debe implementarse lo que esté especificado en ese documento. Los recursos, herramientas, actividades, el orden, la secuencia, todo, ¿no? Nada más. Si se actualiza, porque cualquier procedimiento se puede mejorar o optimizar, ok, primero se actualiza el documento y luego se pone en práctica según esa actualización aprobada. Insisto en el orden. Estamos hablando de gestión de calidad, estimados. Y en gestión de calidad, el orden de los factores sí altera el producto. El orden de los sumandos sí altera la suma. La diferencia en la matemática. Si el aseguramiento se tiene que hacer antes o durante las actividades de campo, tengo que saber cuáles son esas actividades de campo. Debo consultar la programación diaria de actividades, entonces. Pregunta para ustedes, la pregunta del millón. ¿Quién debe elaborar la programación diaria de actividades de campo? ¿Qué área del proyecto? Sabemos que un proyecto se divide en áreas, ¿no? Administración, SOMA, calidad, oficina técnica, planeamiento, producción, el médico ocupacional, recepción, la relacionista comunitaria, gerencia de proyecto, residente, qué sé yo, ¿no? ¿Qué área o áreas deben elaborar la programación de actividades? Ronald dice producción, John dice producción, María del Carmen dice producción. Ok, en teoría, producción debe hacerlo. Ahora les cambio la pregunta. ¿Qué área finalmente termina elaborando la programación diaria de actividades en la realidad? Producción lo hace siempre, por lo menos en mi experiencia, las áreas de producción. Por eso les dije, ¿no? ¿Se acuerdan lo que les dije al inicio? Que un proyecto de construcción termina siendo el revés de la comedia de Dante. Le digo comedia y no divina comedia, porque el nombre original de esa producción literaria es comedia. La palabra divina se le incorporó varios años después que Dante había muerto. Pero la comedia de Dante original se llamaba así, y la comedia es un paseo, ¿no? Por infierno, purgatorio y paraíso, ¿no? En obras es al revés, todo comienza como un paraíso, todos somos amigos y jugamos pelota, pero luego viene el purgatorio y el infierno donde todos terminamos peleados. Y al menos en mi experiencia, si alguien tiene una experiencia similar me comenta, yo no recuerdo una obra, miren lo que les voy a contar, ¿no? Lo deprimente. Yo no recuerdo una obra donde la obra haya finalizado y yo me haya terminado llevando bien con producción. Por lo general, a mitad del proyecto o a veces antes, nos terminábamos declarando la guerra, y una guerra cruenta, ¿no? Donde la gerencia de proyecto, digamos, más se alineaba con la producción, pero por un tema ahí de no tomar partido, como que al final era una cosa medio disimulada, ¿no? Y nos dejaba que nos peleemos solitos, ¿no? Pero a mí me ha pasado mucho eso. Y lo digo lamentablemente, no lo digo pues como una cosa que me alegre, ¿no? ¿Por qué? Porque en el afán de querer avanzar como sea, pues terminan haciendo cada cosa que luego va en contra de la programación, en contra del procedimiento, en contra del instructivo. Entonces todo lo que se planificó, pues, lo mandan al tacho, ¿no? Y eso está mal. ¿Quién termina haciendo la programación? Sí, a veces se lo piden a calidad. A mí cuántas veces me lo han pedido
En mis primeros años yo lo terminaba haciendo. Luego, cuando me di cuenta que eso estaba mal, ya me negué, pues, ¿no? Y es un primer punto por el cual la producción me miraba feo, ¿no? Eh, el área de planeamiento, realmente, planeamiento y producción, ambos juntos, deberían elaborar estas programaciones diarias o semanales. Ahora, por los contratos NEC, se están pidiendo programaciones semanales, ¿no? Con bastante anticipación. Entonces, es más importante todavía que tanto planeamiento como producción se junten y hagan esa labor. Que otras áreas puedan estar presentes para alimentar de información, eso está bien, pero la responsabilidad debería ser estas dos. Romario me dice, el plan de calidad se presenta antes del inicio de ejecución de obra. ¿Tú qué me dices, Romario? A ver, de lo que hemos venido conversando. ¿Un plan de calidad debería presentarse antes de que la obra inicie o después de que inicie? A ver, ¿tú qué dices? ¿Y qué dice la platea, ¿no? Como cuando antes estábamos en un circo, en un teatro, ¿no? ¿Qué dice la platea? O sea, la gente, el público que está presente. ¿Qué dice la platea, estimado? Ustedes son la platea ahorita y yo soy el presentador del circo. Entonces, ahí, antes, entonces ya está, no hay nada que agregar, pues, ¿no? Pero la gran pregunta en todo caso es ¿cuánto antes? Y el antes, yo ya les dije, para mí el antes es en la licitación de obra, como parte de toda mi propuesta. Si no me lo han pedido como requisito, igual yo tendría que hacer mi plan de calidad y tenerlo que hacer internamente, porque repito, en esa etapa yo puedo influir en el cronograma y presupuesto con mi planificación de calidad. Después ya no puedo. Después, si se me ocurre pedir un técnico del laboratorio más, seguramente me lo van a negar porque no hay presupuesto para eso. En cambio, en la planificación yo todavía puedo incorporar ese recurso y garantizar que tenga un presupuesto que lo cubra, ¿no? ¿Se puede utilizar el plan durante Claro, eso sí se puede. Es la replanificación que yo les he dicho, pues Juan, claro. Sí se puede. Pero aspectos pues específicos del plan, ¿no? No me vas a decir, replanifico todo el plan. Como quien dice, cambio toda la constitución. No, pues. O sea, un aspecto específico y por un motivo válido, ¿no? Cambió el alcance del proyecto, se identificó un mejor equipo para hacer el proyecto, hay un material que ha salido novedoso y que nos puede servir mejor. Ok, por un motivo válido y por algo específico sí se puede, pero no me vas a replanificar todo, pues, ¿no? Muy bien. Así comienza, ¿no? Una programación diaria y semanal, ¿no? El famoso 3 week, Lucas G, cuando 3 week, algunos es 4 week, 6 week, lo que sea. Programación a 3 semanas, 4 o 6, lo que sea. Que comienza así, ¿no? Este es el cuarto de guerra, que en toda obra debería haber un cuarto de guerra, y así, a escala grande, para composites, para ir moviendo, oye, esto mejor está acá, no, mejor está allá, muévelo acá, esto adelántalo, esto, así, ¿no? Entonces, primero, así como están viéndolo a escala, y luego lo llevamos a qué? A una herramienta digital, que luego en Excel o en lo que sea, lo difundimos a los interesados, incluyendo supervisión, cliente, todo el mundo, ¿no? Así trabaja de ordenado y con herramientas una empresa seria, ¿ya? Una empresa seria, que es donde todos quieren trabajar, ¿no? Romero dice, los procedimientos de concesión deben presentarse en ese plan. Bueno, es que el plan es completo, pues les dije hace un rato, el plan incluye el documento plan y también sus anexos, procedimientos, PPI, formatos. No importa que la partida se ejecute de acá a 3 años. Se supone que hay un expediente técnico que define técnicamente qué cosas se va a construir o instalar. Entonces, con base en esa información y tu experiencia, puedes definir un procedimiento para esa instalación o para esa construcción, ¿no? Por lo menos un documento preliminar que cubra aspectos mínimos. Y luego en el camino, mientras todavía la partida no se ejecuta, vamos afinando, vamos mejorando, pero hay que partir de algo, ¿no? No esperar al último momento. Los procedimientos te los debería decir la ET y el mío plan. Lo que pasa es que las especificidades técnicas no son, o sea, son escuetas, ¿no? Entonces, tomando como base las especificaciones, los planos, otra información del proyecto y tu propia experiencia y también las experiencias de los subcontratistas, con eso se arma un procedimiento constructivo realmente. En la práctica termina siendo así y está bien, porque tomas en cuenta la información del proyecto y también el criterio profesional, que ya hemos hablado hace un rato. El criterio es experiencia y conocimiento, ¿verdad? O sea, estamos siendo consecuentes con lo que estamos enseñando. ¿Qué más necesitamos? Procedimientos corporativos, formatos corporativos. De repente la empresa ya tiene procedimientos, formatos, ¿no? Corporativamente hablando, que los puedo adaptar a mi obra. No copiar y pegar, adaptar, incluirle cosas, especificarle cosas. Perfecto. Entonces, utilizo la información, las herramientas corporativas que cada empresa pueda tener en buena hora.
Ramario dice, pero entonces ese plan tiene que darse en anticipación, sé que una hora en un hospital plan toma mucho tiempo. Es lo que he dicho hace un rato, estimado Romario. Romario, para los que no saben, fue un futbolista brasileño campeón del mundo, un delantero espectacular, y por ese delantero yo me hice hincha del Barcelona de España el año 93. Mi estimado Romario, es lo que he dicho hace un rato. El plan tiene que elaborarse con anticipación. ¿Y cuál es la anticipación más apropiada? La etapa de licitación, donde todavía lo que yo ponga en el plan, luego lo puedo llevar al cronograma y al presupuesto. Todavía puede influir en eso. Porque luego cuando eso está definido no hay manera de cambiarlo. Menos aún cambiarlo a mi favor, ¿no? Y por lo tanto perjudicando al cliente, ¿no? Pues no. Ningún cliente te va a decir, oye, ¿qué? ¿No habías considerado un jefe de laboratorio? Bueno, está bien, inclúyelo, te voy a incrementar el presupuesto. No, ningún cliente te va a decir eso. Entonces tú mismo estás llegando a la conclusión que yo de alguna manera les había ahorrado para que no tengan que pensarla tanto y ya se los había dicho. Pero si tú estás llegando a esa misma conclusión, está bien, estás llegando a un razonamiento lógico, apropiado, que es lo que yo quería insertar en ustedes, ¿no? Para cambiarles el chip. Así que está perfecto. ¿Qué más tenemos como aseguramiento? Bueno, levantamos información, ¿no? Utilizamos herramientas tipo checklist o cosas así, pueden ser formatos. Información de proceso, me refiero, ¿ah? El proceso se está llevando a cabo, se está utilizando el material que se debe utilizar, los procesos están demorando lo que deben demorar, o de repente hay bajos rendimientos. Los rendimientos en construcción son un tema, un dolor de cabeza para todas las oficinas técnicas, planeamientos y producción. De repente, a calidad de ese tema no, o sea, calidad como área, el área de calidad de repente no se fija tanto en si el rendimiento fue bajo o alto, ¿no? Porque ya sea en 2 horas o en 20 horas, igual me tienes que construir algo y tiene que estar bien hecho. Entonces, a mí como calidad sí me interesa que cumplas el procedimiento y esté bien hecho. Si te demoraste 3 horas más, bueno, y ese es un detalle que a otra área sí le importa, ¿no? Entonces hay que entender también cuando ellos andan preocupados por eso, pero bueno, es parte de la evaluación que tienen que hacer de sus propios procesos. De repente, en la planificación, alguien puso un rendimiento demasiado, pues, ¿cómo se dice? Optimista, ¿no? Y pensaban que esa cuadrilla no sé, pues en 8 horas te iba a construir 500 metros cúbicos de algo. Y no, pues pasan 10 12 horas y no acaban, ¿no? Ah, entonces hay que revisar eso, ¿no? Por eso lo tiene que hacer un experto otra vez. La compatibilización de documentos es importante como aseguramiento, porque me permite encontrar errores en el diseño, incompatibilidades que en diseño se corrigen para que luego no afecten a la etapa constructiva. Y me incrementa, por tanto, la probabilidad de construir de manera conforme, sin errores. Otra vez, se cumple la premisa del aseguramiento y además se cumple que se hace antes de construir. Antes o durante, ya hemos dicho. En este caso es antes y bastante antes. Y también se compatibilizan no solo los planos, ¿ah? Los planos también se compatibilizan con los demás documentos técnicos, o sea, con las especificaciones, con las memorias y con todo. No puede ser que el plano me diga una cosa y la especificación otra. Ya sabemos que en cuanto a la prevalencia de documentos, el plano suele pesar más. Pero ¿para qué mantener una discrepancia si la puedo resolver en una etapa temprana y hacer que ambos documentos hablen de lo mismo? Entonces, no es sano mantener la discrepancia. Mejor es identificar la discrepancia, resolverla, ¿no? Y armonizar los documentos, compatibilizarlos. Y luego ya hoy en día hay pues tecnología que me permite ver en 3D, 4D, y que el BIM, que el Revit y esto y aquello, que el Navisworks. Los que se dedican a diseño principalmente o oficina técnica son los expertos en eso. Uno como especialista en calidad, digamos, debe conocer el Revit y utilizarlo para ver el proyecto, su versión gráfica, pero no es que haya que ser un experto necesariamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, hay que mandar a probar materiales. ¿Cómo voy a tener un proceso controlado si los materiales son cualquier cosa? No, debo seleccionar materiales que cumplan con las especificaciones técnicas, enviar sus fichas técnicas, que es lo que está en pantalla, a aprobar, el cliente me lo aprueba, la supervisión me lo aprueba, y eso es lo que yo luego yo compro y utilizo en la obra, ¿no? Y en campo veo que estén utilizando eso, pues no que esté aprobado cemento Yura y luego en campo están utilizando cemento de Pakistán o de Malasia, ¿no? O sea, la parte, digamos, documentaria debe estar bien hecha y luego en campo también, pues, ¿no? Debe haber consecuencias, ¿no? Evidentemente.
se puede mandar a probar en físico a través de submittals o a través de plataformas informáticas como el Aconex o a través de Google Drive o a través de correo electrónico. O sea, ya cada quien establece su metodología en función de las herramientas que va a poder utilizar, ¿no? Pero hay que mandar a probarlo formalmente, los materiales en sus fichas técnicas. Y claro, las inspecciones. O sea, hay que estar todos los días en campo en los frentes de trabajo. Todos los días, estimados. Un supervisor de calidad, un ingeniero de calidad, está en campo. O sea, hay labor en gabinete, sí, es verdad, pero principalmente es labor en campo. ¿Y qué cosa hay que revisar en campo? Ahí les hago un resumen, ¿no? Que las actividades de campo cuenten con documentos de respaldo, o sea, que lo que estén haciendo, la cuadrilla tiene el plano, el RFI, el control de cambios ahí a la mano, lo tienen. Entonces, eso están construyendo, perfecto. Y en la versión vigente, obviamente. ¿Qué más? Que estén respetando la programación diaria, pues, no que le estén sacando la vuelta a la programación, ¿no? Y si encuentro algo que no está programado, lo paro. Así de sencillo, lo paro. ¿Y por qué lo paro? Tengo que pararlo para revisar si esa actividad por lo menos está controlada en todos sus demás aspectos, ¿no? Y claro, luego decirle a producción que incluya en sus programaciones todo lo que piensa hacer, ¿no? Y eso es lo que no le gusta. Otro motivo por el cual me paraba peleando con producción, porque me pasaba en programación con 10 actividades y en campo habían 20. Y las que no estaban incluidas yo las paraba. Yo me paraba encima, o sea, las paraba literalmente, estimados. Me paraba encima del entregable y no los dejaba avanzar a los obreros. Decía, a ver, ¿quién me va a meter un machetazo o un golpe a ver, para sacarme de acá? Nadie lo va a hacer, pues. Llama a tu ingeniero de producción, perfecto, para hablar con él, sin dejarse intimidar, claro. Y le explicaba, mira, no puedes estar haciendo actividades no programadas porque significa que nadie está revisando si están haciéndolo bien o mal. Porque obviamente nos confiamos que son solo 10 y solo las 10 revisamos. Y luego hay 10 más que sabe Dios cómo se están haciendo, ¿no? Nunca no entendían, pero bueno, ni modo, mi labor era esa, ¿no? Salvaguardar el interés del proyecto, no de la producción. Que las actividades se lleven según procedimientos, que estén usando materiales, equipos, estructuras, que cuenten con certificaciones de calidad, que se estén haciendo ensayos con equipos calibrados, o sea, tantas cosas que hay que revisar en campo. Por eso hay mucha labor en campo para un ingeniero de calidad o para un especialista en calidad, así como hay mucha labor en gabinete. Es por eso que hay que armar un staff. Les mostré hace un rato, jefe de calidad, asistentes, supervisores, laboratorio, cada quien en su función y todos ellos contribuyendo con la gestión en lo suyo, ¿no? Em, Estos son, digamos, recepción de materiales. O sea, cuando llegan los materiales, las estructuras a obra, se tiene que revisar. No solo firmar la guía de remisión, ¿no? Revisar qué cosa ha llegado, si está conforme con lo que el proyecto necesita y elaborar registros para esta aprobación. Ahí están viendo un check de aceptado, ¿no? Estás aceptando las estructuras metálicas que ha llegado con una guía de remisión, que es esta que está en pantalla. Ahí está la guía de remisión. Ha llegado correas, han llegado vigas, han llegado columnas, templadores, perfecto, con códigos y todo. E incluso hay respaldo gráfico. Hay sketches, hay planitos, ¿no? Que también te permiten identificar qué cosa ha llegado. Perfecto. Todo eso se incluye, se firma, aceptado. Luego, úsenlo en la producción. Genial. Estás revisando antes del proceso constructivo. Eso es aseguramiento de la calidad, ¿no? Haces revisiones en talleres porque hay muchas cosas que se mandan a fabricar, no están hechas, hay que mandar a fabricar especialmente para mi proyecto. Bueno, tienes que ir a los talleres para inspeccionar qué están haciendo. Acá están fabricando estructuras, todavía en negro, ¿no? En hierro negro. Acá ya están galvanizado, que se hace en otro taller. Son ejemplos, ¿no? Vamos a hablar mucho más de esto en las siguientes clases, no se preocupen, ¿no? Acá estoy revisando el taller de fabricación de tableros. En el proceso de fabricación también incorporó puntos de control para ver que esté bien fabricado. Entonces, esto sería un aseguramiento de control a la fabricación, que también resulta en un dossier de calidad de fabricación. Ojo, ¿ah? El dossier de calidad no solo es para ejecución de obras, también para fabricaciones. A ver qué me dicen. Tienen que prestar certificado de calidad, efectivamente, lo voy a mencionar en un rato. Álvaro dice, lo que falta regular en la gestión pública es que se tenga ello durante el diseño y elaboración de expediente. Pero ahora, estimado Álvaro, con la nueva ley de contrataciones públicas, se ha incorporado la supervisión del diseño, porque antes solamente había supervisión de ejecución de obra, que es lo que siempre ha habido. Pero ahora ya se incorpora la supervisión en la etapa de diseño. Entonces ya es una manera de hacer asesoramiento y control justamente al diseño, ¿no? Entonces ya ha habido esa novedad en la nueva ley y el reglamento. Ahí les recomendaría que la lean, ¿no? Romero dice, ¿hay una normativa con respecto al espesor de pinturas? Bueno, normativa peruana no hay, Romario. Más que una normativa,
tiene que estar en la especificación técnica de esa partida. En todo caso, hay normas para hacer el ensayo, sí, pero que te especifique el espesor, no. Eso dependerá pues de cada circunstancia, ¿no? ¿Qué nivel de protección necesitamos? Dependiendo del contexto de la obra, ¿no? Acá estamos haciendo una visita a un laboratorio de asfalto y suelos, si no me equivoco, justamente viendo las condiciones del laboratorio a ver si estarán en capacidad de brindarme el servicio. Pues también tengo que asegurarme que los laboratorios externos sean competentes, ¿no? Todo esté en orden. También es una labor de aseguramiento, porque lo estoy haciendo antes de contar con sus servicios. Efectivamente, los materiales, una vez aprobados, cuando ya voy adquiriendo los diversos lotes de material, me va llegando junto con su certificado de calidad. Una mala práctica es que llegue el material y no me envían el certificado. Y así ya lo quieren usar, ¿no? Entonces, el área de logística a veces tiene esa deficiencia y hay que estar ahí detrás de ellos, ¿no? Que realmente en logística quien tiene que solicitar esto al proveedor, ¿no? No debería ser el de calidad quien lo solicita. Y claro, que esté firmado, que tenga una fecha y que el lote de producción corresponda a lo que ha llegado. A veces te envían un certificado de otro lote que no es el que te enviaron. Incluso esos errores hay que estar revisando. Entonces, miren que la labor de un especialista en calidad es muy, muy de detalle, ¿no? Hay que ir muy al detalle, pero son otras áreas las que deberían ayudarnos como parte de la gestión. La gestión de la calidad es la suma de los esfuerzos de muchas áreas, no solamente el área de calidad, pero todos se lo dejan al área de calidad. Entonces, evidentemente, eso están renunciando a su responsabilidad y no debería ser. Igualmente los equipos, ¿no? Verificar que los equipos de seguimiento y medición que estén usando sean conformes, estén operativos, en buen estado y que estén calibrados con certificados vigentes, que muestre la marca, el modelo, el número de serie, ¿no? Y también el certificado debe mostrar el plazo, ¿no? De vigencia del certificado, 6 meses, un año, lo que corresponda según el equipo. Vamos a dar más ejemplos cuando entremos a las siguientes sesiones, ¿ah? Aquí estamos haciendo una revisión un poco rápida, pero nos vamos a detener en el detalle cuando hagamos cada sesión posterior, hablando de calidad en concreto, en acabados, en instalaciones, etcétera. No se preocupe. Y claro, acompañar al proceso. Pues hay que estar, como quien dice, parado en el momento en que están construyendo o ejecutando la partida, ¿no? Sea cual sea, armado, acabados, estructuras, la que sea. Hay que estar ahí, hay que estar viéndolo. ¿Para qué? Para comprobar que el procedimiento constructivo o de instalación o de armado se está cumpliendo. Y si vemos que algo no, entonces intervenimos. El supervisor, ingeniero de calidad, debe tener la facultad de intervenir en el proceso cuando ve algo que no es conforme. Si no tienes esa facultad, estamos por gusto, pues estamos solo para tomar fotos. Y esa no es la labor, ¿no? La labor es buscar lo mejor para el proyecto. Me dice Anthony, si compro material de ferretería de moneda como certificado, sí, el problema de las ferreterías es que muchas veces los certificados demoran, efectivamente. Pero eso se tiene que conversar a nivel de proyecto, pues, ¿no? Para ver qué hacemos a fin de aminorar esos plazos o que no nos afecten la ejecución de obra. Algo dice en campo, durante ejecución de partidas, el rendimiento, los recursos de control del área de técnica y producción, pero también pendiente se vuelve una papel de ingeniería de calidad. Sí, a veces en campo, no sé, es que justamente por falta de planes de gestión, no se delimitan las funciones de cada quien. Y a veces se duplica, o a veces alguna labor nadie lo hace, ¿no? No lo hace nadie. Por eso es lo importante definir responsabilidades en los planes de gestión. No solamente el plan de calidad, ¿ah? También el plan de trabajo, el plan de SOMA y el plan de todo. La capacitación también es una labor de aseguramiento porque se hace antes. Tú no vas a capacitar al obrero ya cuando la obra acabó, pues, ¿no? Es una cuestión de lógica, ¿no? Entonces, se hace antes para que las partidas sepan lo que tienen que hacer. También se capacitan los inspectores de calidad, también se capacita el staff del proyecto. Hay muchos temas en los cuales hay que capacitar, ¿ah? Debe coordinarse estas capacitaciones, ¿no? Prever condiciones mínimas adecuadas, de repente hacer programaciones de capacitación con anticipación para que la gente esté informada. Así se trabaja en orden, pues, ¿no? No improvisar, oh, hoy día me levanté con ganas de hacer una capacitación. No, señor, se programa con anticipación. Bueno, si haces visitas a laboratorios, talleres, tienes que hacer informes, pues, ¿no? Informe de la visita que has hecho. Este es un ejemplo de un informe a una planta galvanizada, por ejemplo, que años atrás hice, hace 3, 4 años más o menos.
Entonces, cada visita genera un informe. Si no genera nada, entonces, ¿qué has hecho? Nadie se va a enterar de lo que has revisado, en qué estatus se encuentra. No, pues tiene que haber un informe que comunique qué cosas se ha revisado, en qué estatus se encuentra, ¿no? Si vas a campo y encuentras cosas incorrectas, esas son observaciones, que en algún caso merecerá abrir un reporte para que luego se corrija y hacerle seguimiento. A veces se le llama reporte de observación, reporte de producto no conforme, reporte de desvíos. En la empresa OAS lo llamaban punto de atención, por ejemplo. Entonces, cada empresa como que le da su nombre, ¿no? Pero en resumen, son las observaciones que encuentras en campo, los defectos que luego tienes que mandar a corregir, hacerle seguimiento hasta el cierre, todas las desviaciones. Ahí están unos ejemplos de cómo se redacta una redacción que eh, está lo que encontraste y qué cosa es lo que se está incumpliendo. Porque si no pones qué cosas se estén cumpliendo, entonces es una cosa ambigua. O pueden haber varias observaciones en un solo documento también. Ya son estilos de cada empresa, ¿no? De cómo trabaja cada empresa. Y bueno, también, evidentemente, informes de calidad. O sea, pueden ser informes semanales o mensuales. A veces el cliente o la supervisión pide al ejecutor de obra que haga informes de calidad. Lo que hay que ponerse de acuerdo es la estructura del informe. ¿Qué información quieres que ese informe, valga la redundancia, contenga? ¿Qué indicadores, ¿no? En general, ¿qué información quieres que contenga? Hay que ponerse de acuerdo porque la verdad que no existe una estructura única. Entonces, cada proyecto tendrá la suya. Si es que te piden hacer informes con cierta periodicidad, ¿no? Semanal, mensual, trimestral, lo que sea. En los contratos NEC, por ejemplo, las obras bajo contratos NEC piden bastante informe semanal y mensual. Ineludible. Pero repito, hay que ponerse de acuerdo en qué información vamos a incluir, ¿no? Tiene que estar aprobado a veces por el gerente del proyecto, en fin, ¿no? La periodicidad varía en cada obra. Y claro, todas las capacitaciones deben generar registros, lista de asistencia, ¿verdad? Y esto en físico o en digital, según sea el caso. De repente en proyectos usan más lo físico. A nivel de gabinete, de oficina, es más lo digital, formularios digitales, por ejemplo, Google Forms o cosas así, ¿no? Pero la idea es que haya una lista de quienes estuvieron en la capacitación. Incluso esto sirve para hacer estadísticas de capacitación. Y claro, indicadores. Te pidan o no te pidan informes de calidad, cualquier gestión tiene que llegar al nivel de indicadores. El indicador es una herramienta que te permite medir los procesos, ¿no? Si no mides, no conoces en qué estado se encuentra. Y si no conoces en qué estado se encuentra el proyecto, no sabes en qué mejorar. Siempre hay que llegar a indicadores, los que correspondan a cada proyecto. Ahí tampoco hay una lista fija de estos son los indicadores que sí o sí hay que manejar. No existe eso. Cada quien lo puede proponer en su experiencia o según el cliente o la supervisión vaya requiriendo. Ahí se llega a algún acuerdo y se trabaja con esos indicadores. ¿Cuál será pues la fórmula para llegar al indicador? ¿Cuál será el rango meta? Y los resultados semana a semana o mes a mes que habrá que ir informando, ¿no? Pero sí o sí hay que llegar a indicadores. Es parte de cualquier gestión bien hecha y estamos hablando de gestión de calidad. Si no llegas a indicadores, entonces no tienes ni idea pues de cómo anda el proyecto. Y bueno, eso era el control, básicamente, bueno, el asesoramiento, ¿no? Y el control ya significa, pues, verificar que los entregables construidos estén bien hechos, estén conformes a sus especificaciones, a sus planos, a toda la información que gobierna el proyecto. También se hace a lo largo del proyecto, de todo el proyecto, ¿por qué? Tanto, igual que el asesoramiento, ¿no? Porque prácticamente desde los primeros días de ejecución de obra se van obteniendo entregables de campo. Y si ya hemos dicho que todas las partidas del proyecto deben pasar por aseguramiento de la calidad, de igual manera, todas las partidas deben pasar por control, o sea, sus entregables generados deben ser verificados en todas las partidas. No porque esta partida sea chiquita, que te digo, a ver, instalación de una baranda, así de chiquita, significa que lo pueden hacer como sea, pues no, también tiene que estar bien hecha la baranda, bien instalada, bien fijada y todo, y con su color y con su pintura y con lo que sea. También habrá que hacerle un control de calidad. Tal vez eso me significará pues un solo registro o dos, a diferencia de estructuras de concreto donde tendré 500 registros de todas las estructuras que se han vaciado. Bueno, ok, habrá una diferencia en la cantidad de registros obtenidos, pero en ambos casos se hará el control. No es que uno se hace y el otro se obvia porque es más chiquito, no, no es así.
A ver, ¿qué me dice? La partida de eliminación. También, Ronald, porque si me estás diciendo que vas a eliminar, significa que hay material excedente que está ubicado en un sitio y tiene que desaparecer de ahí. Entonces, también se hace una inspección final de la ubicación donde estaban todas esas rumas de material excedente o de desmonte para verificar que todo ha sido transportado. Ese ya es un primer punto de control, por ejemplo. Y un segundo punto de control, que más que el área de calidad lo hace el área de planeamiento o IoT, es el volumen, ¿no? El volumen que se ha eliminado y la ubicación, pues, de dónde se ha llevado. Entonces, para que te des cuenta que incluso en esas partidas también hay puntos de control de calidad. Igual en la demolición, ¿no? Si yo dejo de toda la demolición, yo dejo por ahí una columna ahí, no me sirve, pues, porque me estorba. Entonces, la inexistencia de todas las estructuras que estaban previstas de demoler, ese es el control que hay que hacer, ¿no? Igualito. Con una desinstalación, lo mismo y así. O sea, no por tratarse de cosas que en vez de colocar más bien retiras, significa que ya no se hace control, ¿no? También se hace, solo que a un nivel pues mucho más pequeñito, ¿no? Y con muy pocos puntos de control. Dos, tres cosas que hay que revisar y punto. Un solo registro y se acabó. Pero se hace siempre. Evidentemente, también para este proceso se toma en cuenta pues la información que se ha elaborado en la planificación, principalmente en los PPIs y los formatos de control de calidad, que algunos los llaman protocolos. Y ahí está mal usada esa palabra, porque la palabra protocolo realmente es sinónimo de procedimiento, no es sinónimo de formato ni de registro. Entonces, traten de no usar esa palabra porque se usa mal. Solo que como lo usa mucha gente, no piensa que está bien, pero no, en realidad es un error que lamentablemente tiene 25 años o más. Eh, Bien, este es un ejemplo, ¿no? de plan de mundo de inspección, ¿no? O sea, se definen las partidas y los entregables, anclajes. Este es un PPI real de una obra de edificación, ¿ah? Anclajes, excavaciones, rellenos, elementos de concreto y todos los puntos de control, como quien dice, las inspecciones o ensayos que se le va a hacer. Cada cuánto se debe hacer, ¿no? ¿Cuál es el criterio de aceptación y la tolerancia? ¿Con qué equipo se va a hacer? ¿Quién es el encargado? Y así. O sea, es una información bien detallada para proceder según lo que está previsto y para verificar si se ha cumplido con el criterio de aceptación y la tolerancia o estás fuera. Y si estás fuera, significa que el entregable es no conforme. Entonces, por eso les dije, ¿no? El control de calidad debería ser una etapa en donde confirmamos que está bien hecha la obra. Pero si en el camino se han cometido errores, más bien se vuelve una etapa en donde encontramos todos los errores y piezas ocultos. Y eso es un problema para la obra. Y un sobrecosto, y un sobreplazo, y etcétera, etcétera, porque algo falló en el proceso constructivo, o sea, algo falló durante el aseguramiento o durante la planificación. Y este es un ejemplo de formato. Un formato son plantillas así, donde tiene espacios vacíos donde vamos a colocar información. Pueden ser a modo de checklist o puede ser espacios para colocar resultados de ensayos, de mediciones, o una combinación de eso. Pero siempre tiene espacios en blanco que luego completaremos con motivo de algún control de calidad que se haga. En este caso es uno para prevaciado de estructuras, típico, ¿no? Un formato típico, acero, encofrado, otras cosas previas y el vaciado mismo. ¿Qué más? Claro, yo, ¿qué cosa voy a controlar? Lo que se ha construido. ¿Y cuándo me entero o dónde me entero qué cosas se van a construir? En la programación diaria. Si la programación de mañana jueves me dice que van a ser vaciado de 8 a 12, significa que para la tarde yo puedo acercarme a hacer chequeo de superficie, pues de estructura de concreto, ¿no? Y de repente acá 2 días o tres ya verifico la estructura completa, ¿no? Una vez que se encofran, ¿no? Pero las programaciones son las que me marcan la pauta, pues. ¿Cómo voy a ir a campo a hacer control de calidad a un entregable que aún no esté ejecutado? No tiene sentido, ¿no? Entonces debo seguir también las programaciones diarias para, obviamente, realizar mi control de calidad en campo. Y los planos de explicaciones que ahí están los criterios de aceptación o en el PPI mismo, ¿no? Entonces, con toda esa información vamos a campo y hacemos el control, que básicamente significa pues poner en práctica
en las pruebas que están previstas. En contratos NEC están pidiendo notificaciones de pruebas, notificaciones semanales están pidiendo. Bueno, entonces, en función de lo que está programado a ejecutar, hay que preparar esas notificaciones y enviarlas al cliente o al contratista gestor o a quien corresponda. Y bueno, es información que están requiriendo, ¿no? Bastante completa. Es como una especie de resumen de PPI, pero solo para esa semana, ¿no? Más o menos. A veces es un documento muy grande, porque hay mucho frente de trabajo, muchos controles que habría que hacer, por lo tanto, ni modo, hay que establecerlo. Y nuevamente, ¿quién elabora esto? Si esto es una programación de todas las pruebas que pensamos hacer, debería ser entonces un trabajo conjunto entre planeamiento, calidad y hasta la misma producción. Entonces, otra vez, lo ideal es trabajar en armonía, en equipo, de manera conjunta. Cuando eso se pierde, es donde comienzan muchos problemas. Claro, trabajar con equipos calibrados, ya hemos hablado de la importancia de la calibración. Calibrar es aseguramiento, ¿no? Ojo, pero ya usar el equipo ya es control, ¿ya? Que quede clara esa diferencia. Calibrar un equipo es hacer aseguramiento. Usar el equipo para hacer un ensayo, eso es control de calidad. Y bueno, lo que obtengo al final son los entregables de campo, o bueno, utilizo los entregables de campo, todos los entregables que se estén construyendo pasarán por control de calidad, ya los hemos dicho, ¿no? Los rellenos, las estructuras, las instalaciones, las carpetas asfálticas, todos los entregables pasan por este control de calidad. Bueno, también se levanta información de las estructuras, o sea, checklist, y se complementa con resultados de ensayos, o sea, que te dan un resultado con una magnitud y una unidad de medida, ¿no? Eh, en algunos casos se hace muestreo, no se hace control a todo, sino solo a una muestra. Por ejemplo, una densidad de campo y cosas así, ¿no? Bueno, entonces habrá que decidir cuál es la muestra que se debe tomar para poder hacer el control o el ensayo. Y luego poner en práctica la inspección o ensayo que esté previsto en el BPI, ¿no? Pueden ser inspecciones, mediciones o ensayos. Las inspecciones suelen ser visuales, básicamente, y por eso se llenan checklist. Pero las mediciones y ensayos sí te arrojan resultados con magnitudes y unidades de medida, ¿no? Entonces ya lo tiene que hacer el personal competente, técnicos en topografía, técnicos en suelos, técnicos en asfalto. O sea, no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y además porque usan equipos especializados, ¿no? Balanzas, equipos topográficos, ahí está el cono arena y qué sé yo, ¿no? Entonces hay que guardar que se lleve a cabo de esa forma, ¿no? Y no que cualquiera lo esté haciendo y cometiendo errores posiblemente, siguiendo además qué cosa, normas de ensayo. Hay normas que dicen cómo se hace un ensayo. Hay que respetar las normas, por lo tanto. Y luego obtener los resultados que se colocarán en los registros de liberación. Ahí están. Los registros de liberación, registro de control, y es ahí donde se comete el error de llamarlos protocolos. Y ya les he dicho que eso es un error. Se usa mal esa palabra. O se le llama registro o se le llama reporte, ¿no? Está bien, pero protocolo es un error, ¿no? Y todo esto se tiene que almacenar, ¿no? Se tiene que guardar, tanto en físico como en digital, ¿no? De la manera como se genere, porque luego esto es la evidencia de que el entregable está bien hecho, ya está verificado. Aún no voy a entregar eso al cliente, ¿no? Pero vamos acumulando entregables verificados para cuando ya la obra acabe, hagamos la entrega final de toda la obra completa y, bueno, podamos liberar la obra, ¿no? O bueno, ir liberando las partidas, mejor dicho, ¿no? Poco a poco. Liberar es autorizar a pasar a una siguiente etapa. Entonces, la liberación se da como efecto del control de calidad. No son sinónimos, ojo, ¿ah? Pero cuando haces control de calidad y los resultados son conformes y has hecho todas las pruebas previstas en ese entregable, lo declaras liberado y sigues con otro, pues, ¿no? Mientras no se realicen todos los controles de calidad o alguno haya fallado, no se puede declarar por liberado ese entregable. Y esto también está amarrado con el tema de valorizaciones, ojo, ¿ah? Y claro, al final toda la documentación pues pasa por la administración centralizada para conformar el dossier de calidad. No se preocupen que de esto vamos a hablar mucho más en la última sesión, ya lo dije, ¿no? Pero igual lo dejo acá como un avance, digamos, ¿no? Y con una propuesta de qué documentos va a un dossier. Que puede haber más, ¿ah? Ojo, por ahora no se preocupen tanto de eso. En la sexta sesión o en la última sesión vamos a terminar de definir. Y bueno, eso era lo que estaba previsto. Luego hay información complementaria.
Esto ya lo dejo para vuestra lectura y si hubiera alguna duda, pues hay todavía sesiones como para absorber sus inquietudes, errores típicos de la gestión de calidad, errores que hay que evitar, ¿no? A nivel de empresas. Un pequeño resumen y básicamente eso ya completa lo que estaba previsto revisar hoy día. Ahora sí creo hay preguntas adicionales, seguramente, ¿no? Las pueden hacer porque ya estamos en la parte final de la sesión. Hay una pregunta que se me pasó, Álvaro, decía, en obra que ejecute la eliminación de control horario, distancias, cubicaje, número de viajes, orómetro, combustible. Ok, está bien. Eso es parte del control que se hace de esa partida, estimado Álvaro. Que no lo haya hecho el área de calidad no significa que no sea un control de calidad. ¿Eh? Ojo con lo que estoy diciendo. ¿Eh? No todas las actividades de la gestión de la calidad las tiene que hacer el área de calidad, ¿no? ¿No? En ese caso lo habrá hecho posiblemente producción, planeamiento, vigías, qué sé yo, ¿sí o no? El área de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, hay una labor compartida, por ejemplo, ¿no? Bien. No sé si hay preguntas complementarias. De hecho, me habían hecho una pregunta hace buen rato, ¿no? La diferencia entre asesoramiento y control. Yo espero que haya quedado clara esa diferencia, ¿no? Está orientada uno a hacer cosas antes y durante los procesos, poner en práctica el plan, y lo otro es, acabado el proceso, obtenido el entregable, verificar que el entregable sea conforme. Esa es la principal diferencia. Y luego ya hay ciertas sutilezas que seguramente en las sesiones que vienen se irán afinando para cada partida que vayamos a abordar. Muy bien, no sé si hay alguna consulta adicional, estimados. ¿Formatos son los mismos que se usa para definir tipo de obra? En realidad los formatos deben adaptarse a cada proyecto, estimado, porque puede haber algún punto de control adicional en cada partida, ¿no? De proyecto a proyecto. ¿No? Entonces, los proyectos, los formatos, perdón, tú puedes comenzar con un formato base que tengas, pero tienes que adaptarlo a tu obra, ¿no? Asegurarte que todos los puntos de control necesarios estén incluidos en el formato. Joel dice, los especialistas de la lectura de estructuras, ¿cómo participarían en el plan de calidad o calidad de la obra? Bueno, participan definiendo, por ejemplo, procedimientos, por ejemplo, los PPIs, que tienen alto componente técnico, definiendo formatos. Entonces, sí participan. No es que todo lo hace el civil, ¿eh? No, sí participan, claro que sí. Y ni qué decir, pues ya para poner en práctica todo eso en la ejecución de la obra, ¿no? Con más razón. Dice, "Pero igual podría mandar unos formatos. Si te refieres a formatos como parte de este curso, indiqué que hay algunos formatos ejemplo que estoy incluyendo como material extra, ¿no? Ya serán entregados posteriormente. Oscar dice, cada uno en su especialidad. Sí, claro, porque los procedimientos son específicos de cada especialidad, ¿no? Los PPIs también, los formatos también, ¿no? Los procedimientos de ensayos también. Entonces, sí, cada especialista en lo suyo ayuda a elaborar toda esta documentación que luego se integra en una única planificación de calidad, claro, todo se integra, pero cada especialista ha participado en lo suyo. ¿No?